Listo. Hola, ¿cómo ¿Qué tal? están? ¿Cómo Hola están? Edgar. Hola ¿Qué Samuel, tal? bienvenidos a este espacio. Les cuento que hay muchísima emoción de este lado. Hay de verdad mucha gente conectada y están muy contentos que ustedes estén por acá. Bienvenidos, Bueno, de verdad. Sí, Muchísimas gracias. gracias por aceptar la invitación. De verdad, por estar acá. Sabemos que no todas las personas que hoy están participando para un puesto de elección popular aceptan este tipo de actividades, ¿verdad? Algunos incluso podemos decir que tienden a esconderse. Y algo que yo admiro en ustedes dos es que suelen dar la cara. O sea, de verdad, yo veo a Samuel todas las noches conectado, haciendo lives, contestando preguntas de forma directa. Y también a Edgar, yo por ejemplo lo vi hoy en la mañana y lo veo seguido, platicando ahí con sus seguidores y con su comunidad y con gente que incluso le hace preguntas que a veces son incómodas. Y de verdad, muchas gracias a ambos por estar acá. En serio, muchas gracias. gracias por la invitación, qué gustazo. Bueno, gracias. Primero, saludos, Víctor, saludos a Samuel y saludos a Byron, ¿verdad? Creo que se llama, como yo lo conozco. Entonces, gracias a ustedes por la invitación. Creo que es parte de la democracia y pues aquí estamos, ¿verdad? Yo soy, pues, cada quien a veces tiene formas diferentes de pensar, pero pues yo con gusto, pues, acepté la invitación aquí al debate. Qué bueno, pues nuevamente entonces si quieren empezamos un poco con la dinámica, primero haciendo la aclaración ante todas las personas que están conectadas. La estructura de este debate es con fines informativos únicamente, no estamos tratando de hacer un show, ni estamos tratando de hacer una pelea de esto, y por lo mismo a los dos candidatos se les enviaron las mismas estructuras del debate y cómo va a funcionar. Todas las preguntas tienen tiempo, por lo cual Víctor y yo vamos a estar moderando el tiempo y también existen reglas para los dos candidatos que van a estar debatiendo. Entonces, solo para empezar con las aclaraciones, la número uno sería que los moderadores únicamente vamos a indicar el tiempo y vamos a leer las preguntas. Al mismo tiempo vamos a estar dando un aviso cuando resten únicamente 30 segundos y cuando finalice el tiempo. Y los debatientes, en este caso ustedes dos, van a tener que parar su argumento en ese momento para respetar la estructura del debate. Para que todos sepan, en las cuentas de Siempre Incómodo y en la mía tenemos moderadores directamente en los comentarios, por lo que los insultos hacia cualquiera de los participantes o los moderadores no van a ser permitidos, por lo menos en nuestras dos cuentas, para que ustedes lo sepan. Y definitivamente se va a silenciar la participación en el debate de las personas que incurran en este tipo de actitudes. Al ser un debate estructurado, no hay manera que podamos leer las preguntas de las personas que nos están viendo. Estamos conscientes que las personas que nos están viendo pues quieren apoyar a su candidato favorito, por lo que los invitamos, ¿verdad?, a que lo puedan hacer desde el respeto. Recuerden que debatir es un ejercicio en el que se observan capacidades y conocimientos. Esto definitivamente no es un ring de pelea. Buenísimo. Tal vez sería bueno, Víctor, que les Así es, Víctor, explicaras a la y audiencia nuevamente el fin cómo del debate es... ¿Querías comentar algo, los Edgar? tiempos más. Ah, sí, Ah, solo sí. para que le comentes a la audiencia los tiempos y las respuestas, las preguntas que tenemos para que medio sepan un poquito. No sé si está bien o le entramos de Sí, una vez, como quieran ustedes. sí, de acuerdo. Sí, no hay problema. Solo vamos a hacer Y la claro, última vamos a explicar. aclaración. Y entonces, como aclaración, el fin del debate es que la comunidad se ve interesada en propuestas y posturas políticas. Creemos que la representatividad de todas las posturas son las que construyen la democracia, y en el Congreso de la República, desde el puesto de legisladores, la población merece un trabajo profesional y acuerdos a nuestro beneficio y no una guerra de diferencias ideológicas. Creo que el ganador de este debate se verá reflejado en las urnas, así que invitamos a cada uno de ustedes a realizar un voto informado. Dicho esto, las formas del debate, en este caso, van a constar de tres formas. Una de ellas es la réplica y la contrarréplica, y se va a utilizar para mostrarse en contra o a favor del argumento o resaltar inconformidades o puntos en común con el argumento del oponente. Esto no va a ser tomado como una acusación, sino que es parte del debate. Vamos a tener también preguntas directas. Los debatientes podrán realizar durante cualquier momento del debate 4 preguntas al oponente. Van a tener que informarlo a viva voz, ¿verdad?, para que lo podamos contabilizar acá a los moderadores antes de realizar la pregunta, y el cuestionado va a tener 2 minutos para responder a esa pregunta. Sí, listo.
Dicho esto, las acusaciones fuera del debate y este escenario estará siendo utilizado únicamente cuando uno de los oponentes no respete la estructura del debate y cuestione o señale al oponente. Vamos a pausar el debate en ese momento y se le dará la oportunidad al acusado de aclarar el tema, esto con el propósito únicamente de poder regresar a la estructura del debate. Los señalamientos ejemplificados pueden ser ideológicos, actos de corrupción, lazos criminales u ofensas directas e insultos. Solicitamos a los dos candidatos no recurrir a estas acusaciones por el respeto al ejercicio del debate y de los pobladores que están viendo esta transmisión. Adicional, también creo que sería bueno comentar que el debate es una parte fundamental del proceso electoral, justamente como nos estaba comentando por ahí Edgar en algún momento, ¿verdad? En cualquier sistema democrático es necesario y los debates permiten que los candidatos presenten sus ideas, sus planes de gobierno y den a conocer su visión de los problemas y desafíos que enfrenta el país. Es por eso que hemos creado esta dinámica y esta estructura para informar y para realizar estos debates que nosotros hemos llamado rumbo al Congreso. Nosotros queremos asegurarnos que el objetivo principal de compartir ideas y posturas y motivar a la población a votar de forma informada se mantenga firme y claro. Por esto hemos creado una estructura que esperamos que pueda ser seguida y respetada por todos y que nos logramos unir para que cada voto cuente. El debate, para las personas que no habían visto los comentarios, va a estar dividido en 3 bloques. Cada uno de estos bloques tiene sus condiciones, sus tiempos estipulados que ya los participantes dentro del debate ya recibieron para poder garantizar el ejercicio de una manera sana. Y de esta forma, las estructuras elegidas para el debate van a ser las siguientes. No sé si ya leíste esa parte. Voy a seguir yo porque estoy viendo que Incómodo está teniendo algunos problemas ahí con su señal, así no seguimos atrasando a la gente. Las estructuras del debate son las siguientes. La presentación. Durante este primer bloque, cada candidato va a responder a 5 preguntas relacionadas a su experiencia y conocimiento. Cada candidato va a tener 2 minutos para responder cada pregunta. Los moderadores vamos a informar al candidato cuando su tiempo haya terminado y se le va a dar la palabra al siguiente candidato. Al ser una introducción, no está permitido cuestionamientos, ni derecho a réplica, ni contrarréplica, porque es simplemente una presentación, ¿verdad? En este caso, pues van a tener 2 minutos. Veo que Incómodo sigue ahí atrasado, me disculpo de verdad. Vamos a tener también un tema de agenda legislativa. Durante el segundo bloque vamos a realizar 9 preguntas con 3 minutos para sus respuestas. En este bloque se van a contar con réplica de 1 minuto. La réplica va a ser utilizada únicamente para mostrar 3 minutos por pregunta y 1 minuto de réplica con 1 minuto de contrarréplica. Adicional, vamos a tener un espacio para análisis y posturas, que sería el tercer bloque. En este espacio vamos a dar, durante el tercer bloque, vamos a tener 5 escenarios sobre temas de la coyuntura del país. En este vamos a tener 2 minutos para argumentar sobre sus posturas, mientras el otro candidato va a tener 1 minuto de réplica. La réplica va a ser utilizada únicamente para resaltar ideas contrarias o que se consideren equivocadas y no para argumentar precisamente una postura. De hacer esto, pues vamos a tener que contar dentro de los 2 minutos de la respuesta y como un bonus adicional vamos a contar con el espacio que les habíamos contado, ¿verdad? Cada candidato va a contar con 4 oportunidades durante cualquier espacio del debate, simplemente nos lo tienen que decir para hacer una pregunta directa a su oponente y en este caso el oponente va a tener 3 minutos para responderla sin derecho a réplica. Para hacer uso de este bono, pues simplemente nos lo van a informar, ¿verdad? Y las reglas para las personas que nos están viendo, que están llegando ya al live, les contamos que los candidatos tienen que respetar la estructura del debate que ellos ya recibieron. De no respetar el tiempo, pues van a tener una penalización de la que ellos ya están enterados. Se van a dar 3 penalizaciones. La primera va a reducir 30 segundos en la siguiente respuesta. En la segunda penalización se reducirá 1 minuto y en la tercera
no se va a poder responder a la pregunta, y en la cuarta penalización, pues tendríamos que expulsar al candidato del live, ¿verdad? Que estas son las reglas que habíamos estipulado. Y si uno de los candidatos realiza un señalamiento directo contra el otro candidato fuera del tema del debate, que no estemos discutiendo directamente, pues vamos a detener la dinámica del debate, vamos a detener el tiempo y le vamos a permitir a la persona señalada 5 minutos para que pueda aclarar. Luego de esto, el candidato que realizó el señalamiento no va a poder recusar y vamos a retomar el ejercicio del debate para no quedarnos atrapados en esta dinámica, ¿verdad? Yo quisiera solo confirmar un momento si Siempre Incómodo ya está por ahí, si ya me escucha, para que podamos empezar con... No sé si me escuchas ahora. En este momento sí, ya te escuchamos claramente. Edgar, Samuel, ¿escuchan claramente? Sí. Sí, Perfecto. Una pregunta. Sí, escucho. ¿El tiempo ustedes van a avisar cuando estemos llegando al límite o solo van a cortar cuando lleguemos al límite? No, te vamos a avisar. 30 segundos antes te avisamos, te quedan 30 segundos y listo para que lo puedas tomar en cuenta. Buenísimo. ¿Sí? ¿Tenés alguna pregunta, Edgar? no, ahí estamos, listo. Bueno, Y entonces... las 4 preguntas que tenemos es cuando querramos, ¿verdad? En el momento que gustes, solo nos avisas para que las podamos descontar e ir contando el tiempo por este lado y podés hacer la pregunta que gustes, no hay ningún problema. Entonces, si están listos, como Incómodo no se termina de incorporar, pues retomemos porque estoy seguro que hay muchas personas, Yo hay creo que mucho sí, interés por acá. yo creo que me tienen que escuchar. Sí. Sí te escuchamos con Sí, bastante lag. Si querés iniciar, pues no hay ningún problema. No, Incómodo creo que no se está incorporando. Vamos a darle el tiempo. Voy a empezar. Voy a intentar entrar, pero dale, Sí. dale ustedes. Ok, de acuerdo, se va a cambiar, dice Incómodo. Gracias. Bueno, empecemos entonces con el debate. Tenemos una presentación de 2 minutos sin réplica. En este caso, empecemos con Edgar. No sé si los dos están de acuerdo. Por ser simplemente la presentación. Muy bien, Samuel está ahí asintiendo. Entonces, Si querés, primero Samuel, no hay problema. bueno. Dale. Dale ahí, no. Ahora no quieren empezar. Vamos a empezar con Edgar. Dale. Listo, vamos a empezar con Edgar para no quedarnos ahí atrapados. La presentación de 2 minutos, les recuerdo que esto es sin réplica. Edgar, ¿podrías hablarnos un poco acerca de quién sos y los estudios que has adquirido? Bueno, gracias. A mí no me gusta mucho hablar de los estudios que he adquirido, porque algo que tenemos que tener en cuenta es que tengamos los estudios que tengamos, siempre van a cometer errores, ¿verdad? Porque a veces, pues yo soy abogado y notario, tengo una maestría en Economía de España, también tengo una maestría en Criminología y Criminalística, una licenciatura en Administración, pero eso sí, quiero aclarar de que siempre uno comete errores, uno no es perfecto, y el que les diga y les ofrezca que es súper perfecto y que no va a tener errores, pues es mentira, ¿verdad? También actualmente acabo de ganar la tesis, todavía no tengo el título, pero ya acabo de ganar el examen de tesis de doctorado en Derecho Constitucional. Mucho antes de ser director de CONJUVE, pues fui asesor del Organismo Internacional de la Juventud, fui director de CONJUVE también fui asesor en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso de la República, Dirección de Asuntos Legislativos, de Dirección de Investigaciones Legislativas del Congreso de la República. Aparte de todo eso, pues soy abogado litigante, trabajo en las empresas de mi papá se dedica mucho a bienes raíces y también a juegos electrónicos, ¿verdad? Ustedes han visto pues algunas maquinitas de esas que agarran los peluches y todo, entonces pues trabajo con eso, con mis papás en el tema legal también, y eso es un poquito de mi currículum de trabajo académico, ¿verdad? Perfecto, te quedan todavía 30 segundos, no sé si querés terminar. Bueno, y una de las cuestiones por qué involucrarme en política es yo creo que tenemos que hacer el cambio, y si nosotros no nos involucramos, los jóvenes no nos involucramos, pues entonces muchas personas toman esas decisiones por nosotros. Y uno de los temas que voy a trabajar fuertemente es el tema de la gente, de las personas que tienen deudas. Listo, perfecto. Samuel, te recuerdo la pregunta. ¿Podrías hablarnos un poco acerca de quién sos y los estudios que has adquirido? 2 minutos. Buenísimo.
Genial. Bueno, yo soy economista, estudié economía, becado en la Universidad Landívar, me gradué de la universidad con un reconocimiento a la excelencia landivariana. Durante mi paso en la universidad gané 3 años seguidos la presidencia de la Asociación de Estudiantes y conformamos una organización que se llama Landivarianos, a la cual le tengo mucho respeto, que hace activismo social, que hace denuncia en contra de la corrupción. En ese momento, en el 2015, y lo que hicimos fue acompañar las movilizaciones sociales en contra de la corrupción del gobierno del Partido Patriota de Otto Pérez Molina. Ese fue mi paso durante la Universidad Landívar. Después estudié becado también una maestría en Administración y Gestión Pública. Me gradué con reconocimiento cum laude y mi tesis de la maestría fue acerca del sistema de partidos políticos en Guatemala, por qué es importante fortalecer los partidos políticos para evitar la corrupción en Guatemala y cómo evitar que alguna gente simplemente los utilice de vehículo o pida jalón, y cómo ese tipo de cosas lo que provoca es que haya corrupción en Guatemala y se deteriore la calidad democrática. Te quedan 40 segundos, no sé si los querés utilizar. Se los regalo a Edgar si los necesita. Ok, si quieren, vamos a continuar entonces, ya que Edgar utilizó su tiempo completo. Edgar, ¿en qué partido político te encontrás actualmente y cuál es cuál es la razón por la que decidiste participar en este partido? 2 minutos. Bueno, yo actualmente me encuentro en Prosperidad Ciudadana, pues vengo de parte del equipo de don Carlos Pineda, que decidí participar con él, y una de las razones y los motivos que decidí participar con él es que él es alguien de hechos, ¿verdad? No cualquiera arriesga su vida, porque todos podemos hablar, podemos acusar, pero son pocas las personas que actúan. Y una de las acciones concretas que me gustó él como empresario, porque empresarios millonarios en Guatemala pues hay muchos candidatos a presidente que hablan, pero el poner en riesgo la vida de una persona que demostró con hechos, él manejando su propio helicóptero, él llevando los víveres, él llevando a las personas, fue algo heroico, algo que no muchas personas mencionan, algo que muchos medios pues poco se habla, porque normalmente siempre se habla lo malo que puede ser también tergiversado. Entonces una de las cuestiones del por qué estoy yo con él es porque él demostró con hecho arriesgar su vida. Ningún candidato a presidente ha arriesgado su vida, más bien sí han hablado, sí han atacado, sí han acusado, pero no se ha visto con hechos el arriesgarse una vida en una tormenta, manejando pues él mismo su propio helicóptero en una tormenta, arriesgando la vida. Así que termino con eso, y eso es una de las por qué estoy en Prosperidad Ciudadana y por qué decidí participar del equipo de Carlos Pineda. Perfecto, te recuerdo la pregunta, Samuel. ¿En qué partido político te encontrás actualmente y cuál es la razón de tu afiliación y tu participación en este? Bueno, yo soy uno de los fundadores del partido en el que milito, en el que participo activamente, que es el Movimiento Semilla. Lo empezamos a construir gente joven que nunca había estado involucrada en la política y que surge también de las manifestaciones en contra de la corrupción, de todo el régimen de corrupción e impunidad que en este momento domina Guatemala, lamentablemente, y nuestro objetivo es tumbarnos ese régimen. Una de las cosas que a mí más me gusta del partido es que no es un partido que tiene un dueño, no es un partido que tiene un cacique, sino que tiene un equipo de trabajo, porque al final los partidos que se forman alrededor de una persona, una candidatura presidencial, están destinados a durar simplemente 4 años de gobierno, pero no hay proyecto detrás, ¿verdad? No hay equipo, no hay visión de largo plazo. Los problemas que vivimos en Guatemala actualmente han sido una construcción histórica. Ha llevado mucho tiempo llegar al deterioro que tiene el país ahorita, y sacar adelante Guatemala no va a depender de una persona que llegue a la presidencia, sino que varios años de gobiernos de gente buena, de gente preparada, de gente capaz. Una de las cosas que a mí me gusta de Semilla y por la cual yo voy a continuar militando en el partido mientras siga defendiendo eso, es que es un partido coherente, ¿verdad? La bancada Semilla rechaza los privilegios en público, pero también lo hace con acciones concretas. Ninguno de los diputados tenemos privilegios dentro del Congreso, renunciamos al seguro privado, a las cajas chicas, que son un montón, entre otras cosas, ¿verdad? La otra cosa importante 30 segundos.
es un partido democrático, nadie llega porque es amigo del candidato presidencial, sino que fue electo democráticamente. Yo tuve que competir por mi candidatura dentro de mi distrito y para mí eso es algo fundamental. La democracia en Guatemala está en crisis y dentro de Semilla es un espacio seguro para la democracia. Perfecto. Muchísimas gracias, Samuel. Te quedaban 10 segundos todavía, solamente para ser transparentes con el tiempo. Edgar, ¿cuáles son tus motivaciones políticas para el futuro? Tenés 2 minutos. Bueno, una de mis motivaciones políticas es, algo importante que tenemos que entender, aunque yo sea candidato aquí del Distrito Metropolitano, es que en el interior de la República hay muchas necesidades y tenemos que entender que, por ejemplo, me voy a la ley de bancos, me voy a la ley de supervisión financiera, es apoyar a todos esos deudores, porque realmente hoy en día una de mis motivaciones es ver cuánta gente se ha hundido dentro de las deudas, cuánta gente no tiene oportunidades de trabajo y un tema muy importante que es la ley de protección de bienestar animal. Creo que existe esa ley, una de mis motivaciones también es proteger a los animales, aunque yo sé que muchos tal vez dicen, pero bueno, ¿y qué los animales qué, verdad? Porque recordemos también que los animales son seres vivos, tal vez no pueden hablar, no pueden expresar lo que sienten, pero creo que es un tema muy importante que una motivación mía, proteger el medio ambiente, los seres vivos en general, a las personas que tienen deudas y apoyar a la gente trabajadora como lo he hecho en mis TikToks, ¿verdad? Al final lo he dicho siempre que el conocimiento es poder y muchos trabajadores desconocen esos derechos. Te queda casi 1 minuto, 54 segundos para ser exactos. ¿Querés utilizarlos? Bueno, sí, y una de mis propuestas concretas es apoyar al trabajador porque el desconocimiento y más en el interior de la República hace falta que llegue la información y yo creo que donde se tiene que usar las leyes, donde las personas tienen que accionar y conocer sus derechos es donde menos se saben. Entonces esa es una de mis motivaciones principales porque hay muchas leyes que actualmente están pero que las personas por desconocimiento no las utilizan o por no confiar en el sistema de justicia no acuden a tal. Perfecto, te agradezco mucho. Solo para ser transparente, te quedaban 20 segundos que no fueron utilizados. A las personas que nos están viendo, les recordamos que le den tap a la pantalla en cualquiera de los lives donde usted se encuentre, comparte el contenido para que más personas puedan venir por acá y puedan escuchar a estos 2 posibles diputados al Congreso de la República para la siguiente legislatura. Voy a continuar con la pregunta. Samuel, ¿cuáles son tus motivaciones políticas para el futuro? Bueno, yo creo que todas las personas que participamos en Semilla tenemos claro que la política no es una actividad para siempre, sino que vamos a estar ahí mientras tengamos el apoyo del pueblo de Guatemala y nos vamos a someter siempre a la decisión democrática del pueblo de Guatemala. Si no, pues al final de cuentas tenemos carreras profesionales que podríamos estar siguiendo, pero lo importante es lo que uno puede hacer mientras tenga el respaldo de la gente. Si uno no tiene el respaldo de la gente, pues no debería continuar en política. Hay algunas cosas interesantes que me parece que es importante destacar, sobre todo en este tema cuando se habla también de propuestas y motivaciones. Hay motivaciones dentro de los principios del partido que también tiene que ver, por ejemplo, con la protección animal. De hecho, con la bancada Semilla presentamos una iniciativa de reforma a la Ley de Bienestar Animal. Lamentablemente no ha tenido el apoyo de las bancadas en el Congreso, incluyendo la bancada de Prosperidad Ciudadana, y precisamente por eso es que buscamos aumentar el tamaño de la bancada Semilla dentro del Congreso para esta próxima legislatura, porque el Congreso no funciona por individuos, sino que por mayorías. Y precisamente por eso los equipos que participamos en Semilla, nuestra motivación es poder llevar una sola agenda legislativa que pueda avanzar y que no sea bloqueada por la gran bancada de corrupción y de impunidad que actualmente tiene mayoría en el Congreso. No tiene 81 votos, tiene más de 120. Y eso es importante. 30 segundos. Desbloquear todas las iniciativas de ley que podrían resolver los problemas del pueblo de Guatemala. Perfecto, te quedan 20 segundos, no sé si querés terminar de utilizarlos. Listo. Muy bien, entonces Edgar, la siguiente pregunta, ¿hay algún personaje? Ok, perfecto, sí. Sí, es que ya estoy de regreso para las personas que me habían perdido. Una sincera disculpa para los 3 que están acá, porque tuve problemas ya hasta cambié de teléfono. La siguiente pregunta, entonces la estaría contestando Edgar, Víctor, si no estoy mal. Sí, la última pregunta de este bloque sería, ¿hay algún personaje político al que admires? ¿Quién es y por qué lo admiras tanto?
Bueno, yo creo que admiro a la presidenta de Taiwán, que es Tsai Ing-wen. Yo creo que es importante lo que ha jugado en la parte de democracia a nivel en Asia. Recordemos que Taiwán y China se encuentran en un conflicto eterno, casi que llevan varios años en este conflicto y creo que Taiwán es un país que tiene un ejercicio democrático muy bueno. Ella ganó la reelección actualmente y pues aún no solo ha unificado, sino Taiwán, por el hecho de ser una isla con menos capacidad económica, con menos poder militar, y ella ha logrado mantener eso, ¿verdad? Por lo menos es cierto que no ha logrado la independencia, pero tampoco ha logrado que China pues anexe totalmente a Taiwán bajo el régimen que muchos le llaman comunismo, ¿verdad? Sino que en Taiwán se practica una democracia totalmente, que elige su presidente, que actualmente pues dos partidos principales, que está Kuomintang y Kuomintang, que un partido es proindependentista y el otro es de acercamiento con China. Creo que ella lo ha sabido manejar muy bien y es uno de los personajes políticos que yo admiro, por los motivos expuestos anteriormente. ¿Te quedan 50 segundos? 50 segundos. No sé si querés utilizarlos. Sí, y incluyendo que China es una potencia mundial. A pesar de que Taiwán es una isla, ha sabido utilizar todos sus recursos tecnológicos para lograr mantenerse. Hoy en día, por ejemplo, es cierto, puedes tener un país puede tener un gran poder militar, pero el otro país puede tener un poder económico y defenderse con ese poder tecnológico a través de la tecnología y no solo de armas. Solo para ser claros, te quedaron 21 segundos de tiempo. Es la misma pregunta para el candidato Samuel. ¿Me la podrías repetir, perdón? Sí, claro que sí. La pregunta es, ¿hay algún personaje político al que admires? ¿Quién es y por qué lo admiras tanto? Sí, hay 3 personas que yo admiro mucho, tengo 3 referentes, los 3 son de Guatemala. Uno es Manuel Coloma Argueta, el mejor alcalde que ha tenido la ciudad de Guatemala desde mi punto de vista. Un montón de problemas de la ciudad se habrían solucionado si no lo hubiera asesinado el régimen de la dictadura militar, una dictadura bien parecida a la que tiene Guatemala, solo que ahora persiguen y meten a la cárcel o exilian a la gente buena, mientras ellos tienen el control de la Corte Suprema, el Ministerio Público, etc. Una segunda persona es María Chinchilla y una tercera persona que es referente absoluto para mí y también para el partido es Juan José Arévalo Bermejo, el mejor presidente que ha tenido Guatemala, quien creó el IX, quien creó el Código de Trabajo, quien además impulsó leyes de fomento industrial, entre un montón de cosas, un montón de derechos que hoy gozamos los guatemaltecos y guatemaltecas, no los tendríamos si no hubiéramos tenido la presidencia de Juan José Arévalo. Solo para ser claros, te queda 1 minuto con 4 segundos, ¿los querés utilizar? No, listo. Ok, dicho esto, entonces estamos cerrando el primer bloque y con esto empezaremos el segundo bloque. Para recordarles, en este bloque estaremos hablando sobre legislación y cada uno de ustedes tendrá 3 minutos para poder elaborar. En este bloque se cuenta con réplica y contrarréplica. Si no desea ser usado, nada más nos tienen que decir. Si desea ser usado, es 1 minuto por cada uno. Entonces, si quieren, podemos empezar con Edgar. La pregunta es, ¿cuáles consideras que son las prioridades que debería de incluirse como puntos de propuesta en la agenda legislativa? Bueno, yo creo que uno de los puntos principales que se tienen que incluir es la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones, que si bien es cierto, como lo dijo Samuel, hay Prosperidad Ciudadana, hay diputados actuales que posiblemente no han apoyado esa agenda o que han roto quórum. Yo creo que así como en la bancada Semilla votaron, por ejemplo, para la carretera de Palín-Escuintla, yo creo que los diputados, cada quien responde por cada hecho y no por bancadas, porque hay bancadas que también tienen diputados buenos y bancadas que también tienen diputados malos, como en cualquier tipo de bancada. Pero yo creo que una de las prioridades sí es los magistrados de sala, los magistrados de Suprema Justicia e impulsar la ley antipandillas. Recordemos que la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, todas estas entidades tienen estas estadísticas de que ha bajado la extorsión, que han bajado los robos, pero el gran problema es que muchos ciudadanos ya no confían en el sistema de justicia, ya no confían en el sistema de seguridad, entonces ya no denuncian. Sin embargo, el que no denuncien no significa que hoy en día muchas personas en los mercados, en sus puestos, en sus negocios estén siendo extorsionados. El problema es que esas estadísticas, cuando pues el gobierno sale y dice hubo una rebaja en esto, bajó esto, eso no quiere decir de que haya bajado realmente, simplemente es porque ya la gente ya no denuncia por miedo a que los maten, por miedo a que les hagan algo o por miedo a una represalia.
Entonces yo creo que hay leyes que están perfectas en el Congreso que se tienen que impulsar y que yo apoyaría, no importando inclusive si fuera la bancada Semilla o cualquier otra bancada, que yo vea que sean coherentes, que se pueden aplicar y que sean de beneficio a la población, pues que sí apoyaría, pero una de las dos principales es la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Sala, eso es importante, es un periodo constitucional que ya venció y sigue, y la segunda es impulsar la ley antipandillas. Te queda un minuto exacto. ¿Te gustaría agregar una más? No, está bien, suficiente con eso. Ok. Samuel tiene la oportunidad de una réplica de 1 minuto, al igual que Edgar, si quieres usar la contrarréplica de 1 minuto, sería cuando Samuel finalizara. Entonces, ¿sí quieres usar la réplica? Sí. Ok. Cuando empeces a hablar, empiezo a contar el tiempo. Buenísimo. Edgar decía que en la bancada Semilla votamos a favor de el peaje en la autopista, si no estoy mal, Palín-Escuintla. Yo quiero solo dejar clarísimo que eso es absolutamente falso. La bancada Semilla votamos en contra de eso. Un diputado en la bancada Semilla resulta que por motivos que no supo explicar votó a favor, y lo que hicimos fue expulsarlo del partido, y lo recibieron los mismos partidos corruptos de siempre. Ahora, lo que sí ha hecho la bancada completa de Prosperidad Ciudadana es bloquear la elección de Cortes, toda la bancada de Prosperidad Ciudadana. A ellos no los expulsaron del partido, ahí siguen y estaban en la junta directiva. Uno de los diputados de Prosperidad Ciudadana, que se robó millones del INSIGUME, por supuesto protege a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y se garantiza impunidad. Te quedan 10 segundos en este momento. ¿Deseas terminar tu réplica? Listo. Okay. Edgar, ¿quieres la contrarréplica? Sí, claro. Sí, evidentemente y por lógica, pues uno no puede mandar o no tiene por qué hacerse responsable de las acciones de otras personas. El diputado que él menciona ya no está en la reelección. Sin embargo, como les digo, personalmente yo, porque si aquí venimos a hablar de otras personas y de echar la culpa de una persona a otra, pues como él dijo, un diputado de Semilla no dio las razones y no votó, y yo no voy a ser inmaduro en echarle la culpa a Samuel de que él, siendo jefe de bloque, no pudo controlar al diputado de Semilla que votó para lo de Palín-Escuintla. Entonces yo voy a responder por mis actos y no voy a responder por los actos de otras personas, ¿verdad? Entonces sí, como persona, uno de los temas que urgen son de la Corte Suprema de Justicia, y de una vez aclaro que el diputado de Semilla que votó, siendo tu persona jefe de bancada, no te voy a echar la culpa, porque yo sí sé que hay un principio de segregación y que cada persona tiene su propia responsabilidad. Muchas gracias, y con eso termino. Para estar concretos, quedaron 2 segundos de esta respuesta. Víctor. Vamos a continuar. Les recuerdo que estamos en la fase de legislación, que tienen 3 minutos para responder y tenemos derecho a una réplica de 1 minuto. La siguiente pregunta, Edgar, sería: sabemos que el tema de corrupción es algo que se puede combatir directamente desde el organismo legislativo. ¿Cuáles son tus propuestas para garantizar que no exista corrupción dentro del Congreso de la República? Tenés 3 minutos. Bueno, una de las funciones de un congresista es fiscalizar, ¿sí? Se tiene que fiscalizar. Sí, es cierto que una de las funciones principales también es presentar iniciativas de ley, reformas en decretos, entre otras, pero sí necesitamos fiscalizar todas estas instituciones. Pero es importante que hay instituciones, por ejemplo, que son autónomas, que son semiautónomas, que muchas veces el Congreso se centraliza mucho en los ministerios, en las entidades centralizadas, pero existen muchas entidades más descentralizadas y autónomas que se tienen que fiscalizar para evitar esta corrupción, ¿verdad? Una de las otras propuestas que tenemos es algo que está afectando mucho en el gobierno, es el tema de los contratos 029, ¿sí? Los contratos 029 es una laguna de ley, ¿sí? Se presenta un informe, una factura, es cierto, pero al momento de que termine la relación laboral, por ejemplo, el trabajador, normalmente y según la jurisprudencia, pues el Estado siempre pierde y siempre se le pagan prestaciones como que si fuera, ¿verdad? Entonces creo que es importante que se regule el 029, fiscalizar todas las instituciones, no solo autónomas y semiautónomas, y no enfocarnos solo en las entidades centralizadas. Y con eso termino. Perfecto, te queda 1 minuto y 40 segundos. ¿Te gustaría terminar? No, está bien con eso. Muy bien. Samuel, como hicimos anteriormente... Sí. Me gustaría interrumpir. No pudimos responder con Samuel la pregunta anterior, entonces no sé si podemos regresar. Sí, claro, por supuesto. Sería,
la pregunta anterior, sabemos que el tema de la corrupción es algo que se puede combatir desde el organismo legislativo. ¿Cuáles son tus propuestas para garantizar que no exista corrupción dentro del Congreso de la República? Recuerdo que la pregunta era sobre prioridades. Perdón, entonces tal vez perdí el hilo. Corregime, porfa, incómodo. Sí, Samuel, sería la pregunta: ¿cuál consideras que son las prioridades que deberían de incluirse como puntos de propuesta en la agenda legislativa? Si querés te puedo llevar el tiempo en el teléfono y así no te tengo que interrumpir. Buenísimo. Bueno, dentro del Congreso, de hecho, hemos presentado un montón de iniciativas para las prioridades que consideramos como partido. La primera tiene que ver con combatir la inseguridad. Específicamente, presentamos una iniciativa de ley para bloquear la señal que sale desde las cárceles, porque el 70% de las extorsiones en Guatemala o son coordinadas desde las cárceles o salen desde llamadas de las cárceles, y sería tan fácil como simplemente poner bloqueadores de señal. Existió esto anteriormente, sin embargo, los bloqueadores ahorita solo limitan la señal 3G y ya casi nadie utiliza 3G. Entonces, para 4G, 5G, Wi-Fi, siguen saliendo llamadas desde las cárceles para extorsiones. Con la bancada Semilla la presentamos y el resto de bloques dentro del Congreso no ha hecho nada para impulsarlo, incluyendo la bancada completa de Prosperidad Ciudadana. El segundo tema tiene que ver con la economía, y para eso hay que buscar reducir los precios, que en este momento la economía en Guatemala está siendo dominada absolutamente por monopolios, oligopolios, muchos de esos representados en CACIF en particular, y para eso tenemos dos propuestas. La primera tiene que ver con una ley de competencia que su objetivo va a ser romper los monopolios y por lo tanto permitir que los precios bajen, que la calidad de los productos suba, pero también que las MIPYMES puedan desarrollarse sin competencia desleal. Y lo tercero tiene que ver con proveer servicios básicos a la población. Presentamos una iniciativa de ley para reducir el precio de las medicinas, que en Guatemala es hasta 300% veces más caro que, por ejemplo, México, Honduras, El Salvador, pero también que Suiza, Francia y otros países en el mundo. Y es porque existe también una especie de monopolio que en realidad se llama cartel, donde todas las farmacias que se supone que son competencia se ponen de acuerdo con los precios para cobrar el precio más alto posible, ¿verdad? Y entonces hay que romper esa dinámica. Presentamos esa iniciativa de ley y también tenemos que garantizar que existan servicios básicos para la población, energía eléctrica, agua, entre otros, ¿verdad? Pero todas estas cosas ya las hemos propuesto con la bancada Semilla. Ya serían una realidad si tuviésemos 81 votos dentro del Congreso y esos 81 votos no los tuvieran los corruptos en este momento, o personas que simplemente no les interesa el beneficio del pueblo de Guatemala, y como digo, la bancada de Prosperidad Ciudadana ha votado en contra de esto. ¿Te queda tiempo? ¿Lo querés utilizar? No. Ok. Edgar, ¿querés hacer el uso de la de la réplica, perdón? Sí, claro, réplica rápido, pues pues como a Samuel le gusta echarle la culpa a otros partidos de su ineficiencia, mi única pregunta a Samuel, si él puede usar ese derecho a réplica, es de que él, siendo jefe de bancada, puede citar al director de presidios y presionar al director de presidios para que pueda ejercer esa presión, o si en caso no ha citado o sí lo ha citado y no ha asistido a las citaciones como jefe de bancada que es, pues que vaya a recorrer las cárceles y que vaya a ejercer presiones a los directores de los centros o al director general de presidios, ¿verdad? O sea, si no se puede y porque él echa la culpa a todos de que por eso él no puede hacer nada, pues hay que hacer como otros diputados tipo Aldo Dávila, que él no tiene apoyo ni es jefe de bancada y se va a meter a las instituciones, va a luchar, va a hacer lo que pueda hacer. Entonces, invitar a Samuel a que cite al director de presidios, y si lo ha hecho y no ha llegado, pues invitarlo a que vaya a visitar las cárceles y realmente hacer videos desde las cárceles y ejercer esa presión con hechos. Como no tiene apoyo del Congreso y por eso es la excusa de él para todo, que mejor vaya y utilice lo que pueda hacer. Tu tiempo terminado. ¿Tiempo? Gracias. Ok. Samuel, ¿tenés derecho a contrarréplica? ¿Te gustaría hacerla? Sí. Ok. Sí, el problema en realidad es de voluntad política. Yo sí mandé a pedir la información, de hecho fue un proceso de fiscalización el que terminó convirtiéndose en una iniciativa de ley. Lo que nos dijeron de la dirección de presidios fue, el presidente Yamatei instaló una mesa de diálogo con las compañías Tigo y Claro, por ejemplo, para el tema de la iniciativa de ley, para ver si nos hacen el favor de mejorar este tema de los bloqueadores de señal.
Esto no es un favor que le tiene que pedir un presidente a las compañías de teléfono. La red que utilizan, el espectro radioeléctrico es público. Esta tiene que ser una decisión política contundente. Lo que pasa es que a saber ni qué compromisos tiene actualmente Yamatei para evitar hacerlo. Lo que pasa es que en realidad no hay voluntad política para hacerlo y por eso lo tenemos que hacer desde el Congreso, pero necesitamos 81 votos que estén del lado del pueblo norteño. Ok, solo para que queden claro, todavía había un poco de tiempo restante. Con eso finalizamos y Víctor, ahora sí podemos hacer la pregunta del tema de la corrupción. Perfecto, en este caso otra vez se volvió a quedar pendiente ahí Samuel porque tuvimos que retomar la pregunta anterior, tuvimos una confusión los moderadores y voy a hacer la pregunta. Sabemos que el tema de la corrupción es algo que se puede combatir desde el organismo legislativo. ¿Cuáles son tus propuestas para garantizar que no exista corrupción dentro del Congreso de la República? Tenés 3 minutos. Bueno, lo primero que hay que hacer es cambiar el hecho de que la mayoría dentro del Congreso son un montón de corruptos, ¿verdad? Porque al final de cuentas las decisiones administrativas del Congreso dependen de la Junta Directiva y la Junta Directiva se elige todos los años con 81 diputados. Esa Junta Directiva, por cierto, ha estado integrada por diputados de la bancada de Prosperidad Ciudadana. Entonces, lo primero que hay que hacer es evitar que sigan llegando gente corrupta al Congreso y sobre todo que dejen de ser mayoría porque tienen una aplanadora de corrupción y de impunidad. Pero por otro lado, lo que hay que empezar a hacer también es empezar a atacar el tema del servicio civil. Lo que nos dicen los estudios es que el tema de las plazas que se utiliza como pago de favores políticos es la variable que más incide para que exista o no exista corrupción. ¿Cómo se explica esto? Por ejemplo, ¿cómo le pagan a los diputados por sus votos en la mayoría de ocasiones? Es porque les garantizan que les van a dar algunas plazas. Esas plazas las decide la Junta Directiva. Entonces hay que reformar el servicio civil dentro del Congreso para que las personas que llegan a trabajar ahí no sean nombradas a dedo, sino que sean nombradas porque aspiraron a un cargo, porque tienen los méritos y las capacidades profesionales que llegan ahí para eso y no simplemente hacer más grande el Congreso con plazas fantasma o plazas que simplemente no se utilizan. Así se combate la corrupción. Y por otro lado, hay que instalar un sistema nacional anticorrupción, que esa es una propuesta también que llevamos en el plan de gobierno y con la bancada Ascendia, para poder desarticular todos los caminos de la corrupción. No es simplemente el tema de plazas, la forma en que se paga, por ejemplo, sino que también a través del presupuesto. En el presupuesto, la mayoría del Congreso, y les voy a dar un caso bien concreto, hace un par de años hubo una ampliación presupuestaria de 3,000 millones de quetzales para supuestamente reparación de carreteras. Y lo que hicieron fue, en lugar de reparar carreteras, fue robarse ese dinero para llenar de basura, de vallas publicitarias que utilizaron para campaña. Y nosotros lo denunciamos dentro del Congreso y a pesar de eso, como tienen en este momento mayoría, los corruptos aprobaron eso y lo hicieron así rapidísimo. Entonces, de nuevo, todo nos lleva a que si la mayoría dentro del Congreso, los 81 votos que necesitamos para hacer avanzar la agenda, no es gente vinculada a corrupción, pues va a empezar a deshacerse la corrupción dentro del Congreso y en el resto de instituciones del Estado. Solo para que quede constancia, quedan 26 segundos del tiempo. Edgar, ¿te gustaría tener la réplica de 1 minuto? Sí, claro. El diputado Samuel dice de que pues hay plazas fantasmas, de que negocian con plazas fantasmas. No sé cómo lo sabe, pero lo que yo no entiendo es por qué no pone denuncias en el Ministerio Público, no denuncias públicas en el Congreso de que sí, que negocian. Eso pues ya se sabe. A mí como él está muy seguro que se hace y se ve muy seguro que sabe cómo lo hacen y todo, pues mi pregunta es por qué no ponen las denuncias en el Ministerio Público, presenta las pruebas para que lejos de nuevamente echarle la culpa al Congreso por no tener mayoría, pues él puede individualmente pues poner denuncias en el Ministerio Público para iniciar esas investigaciones, y no lo digo de hacer las denuncias públicas en el Pleno, sino poner de una vez las denuncias en el Ministerio Público para que se les dé un seguimiento concreto con las pruebas, ¿verdad? Que él me imagino que tendrá o que ya sabe a la perfección. Solamente eso. Gracias. Samuel, ¿tenés derecho a contrarréplica? ¿Te gustaría el minuto? Sí, de acuerdo.
Las denuncias en el Ministerio Público de Consuelo Porras, de Rafael Curruchiche, a mí me parece curioso que haya personas que sigan confiando que esto va a ser una denuncia que va a prosperar en buenos términos. De hecho, lo que hemos visto es que las personas que denuncian actos anómalos, lo que hace es que resultan denunciados por esta maquinaria de corrupción y de impunidad. Tu mismo candidato presidencial está en este momento llorando en público porque supuestamente le están impidiendo su participación, porque precisamente el sistema de justicia está absolutamente capturado. Las Cortes Suprema de Justicia la eligió Roxana Valdetti con Manuel Valdizón, la Corte de Constitucionalidad la eligió Suri Ríos, con esta gran bancada de impunidad que tienen dentro del Congreso. Entonces también hay que pensar a dónde se van a poner esas denuncias, ¿verdad? No es simplemente un problema legal, es un problema político y un problema de corrupción. Solo para que quede constancia del tiempo restante, podemos continuar entonces con la siguiente pregunta. Nuevamente para esta tienen 3 minutos. Recuerden, los candidatos que aún tienen cada uno 4 preguntas que pueden hacerle directamente al candidato. En este momento la siguiente pregunta sería, la respondería Edgar. Para empezar, el problema de agua, si bien es responsabilidad de la Municipalidad de Guatemala, el Congreso de la República tiene la potestad de mejorar la falta de acceso al líquido vital. ¿Cuál es la propuesta que busca garantizar el acceso y distribución del agua en el área metropolitana? Bueno, algo muy importante que no solo en el área metropolitana, sino en toda Guatemala, es de que, bueno, sí, las municipalidades partes, el Código Penal dice, hay un artículo muy interesante que dice incumplimiento de deberes. Yo creo que la única forma de que se garantice el agua en las municipalidades es de verdad presentar una iniciativa de ley que en el Código Penal está el incumplimiento de deberes y claro, Empagua tiene la obligación de garantizar el agua a todos, pero el problema es que no lo hacen y no lo garantizan porque se sabe, ¿sí? De que, y he hecho las denuncias que yo puedo públicamente, las he hecho en mi TikTok, tratar de por lo menos ser una voz de que es un negocio las pipas de agua, ¿sí? El problema de las pipas de aguas es de que no llega agua, la gente empieza a comprar pipas de agua, o la misma municipalidad compra las pipas de aguas para mandarlas allá. Entonces sí creo que es importante presentar una iniciativa de ley para penalizar, o sea, para que sea un delito penal y directamente y específicamente para los funcionarios de Empagua, para que garantizar ese líquido que ya es vital y que no debería ser un lujo para nadie, ¿sí? Aparte de los robos descarados que hace Empagua, que por supuesto yo he interpuesto varios recursos en contra del Consejo Municipal porque tenemos que agotar todas esas vías administrativas, porque Empagua literalmente tiene casi que descaradamente roba, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Tu consumo normal es de 100, 200, 300 quetzales, 200, 300, 200, 300, y ¡pum! De repente consumís 21,000 quetzales porque supuestamente había una fuga. Sí, ¿y qué fuga? Se hubiera inundado la casa entera. Entonces yo creo que en Empagua sí tenemos que crear una ley específica para poder procesarlos penalmente, porque es la única forma de que ellos hagan caso, de que ellos de verdad sientan un miedo para cumplir, a pesar que en el Código Penal está muy escueto el artículo de incumplimiento de deberes, es hacer una específica para todos esos funcionarios de Empagua, de que no garantizan porque ya el agua es un líquido vital y es una necesidad humana importante. Y con eso termino. Muchas gracias. Ok, en este momento a la respuesta de Edgar, Samuel, tenés 1 minuto de réplica, no sé si lo querés usar. No, me gustaría contestar la pregunta. Ok, entonces la pregunta nuevamente, solo para recapitular, es el problema de agua, si bien es responsabilidad de la Municipalidad de Guatemala, el Congreso de la República tiene la potestad de mejorar la falta de acceso al líquido vital. ¿Cuál es su propuesta para garantizar el acceso y distribución del agua en el área metropolitana? Bueno, el tema del agua, en realidad hay un mandato constitucional que tiene que ver con una ley de aguas. Si el pueblo de Guatemala nos da a la bancada Semilla los 81 votos que necesitamos para hacer avanzar nuestra agenda, garantizado que vamos a impulsar una ley de aguas. Pero lo que tenemos que entender es que el problema del agua no es simplemente los problemas que estamos viendo actualmente, como por ejemplo en la zona 18, en la zona 21, en la zona 24, etcétera, que por cierto ya hemos interpuesto algunas acciones de amparo para poder garantizar este derecho de los vecinos y vecinas en estas zonas de la ciudad. El problema no es simplemente un problema de denuncias, el problema es una cuestión política. Y lo que tenemos que hacer es empezar a proponer iniciativas de ley dentro de la agenda legislativa de Semilla. Llevamos todas las soluciones para todo lo que tiene que ver con el agua, el acceso que llega el agua para las casas, el tratamiento, el saneamiento, la distribución.
pero también el resto de problemas que tienen que ver con el manejo de recursos hídricos. Por ejemplo, hay zonas de recarga hídrica que tenemos que evitar que sigan deforestando, por ejemplo, porque si no lo que pasa es que el agua empieza a escasear. El otro problema es el desvío de los ríos, por ejemplo, de algunas empresas palmeras, las empresas mineras, entre otras cosas, desvían los ríos y esto no puede continuar así, entre otras cosas. Es decir, el problema del agua es un problema complejo que no tiene que ver simplemente con el acceso que le da a las personas a sus casas, sino que en general con el manejo de los recursos hídricos de manera estructural, de manera sistemática. Entonces, en la agenda legislativa, de nuevo, con 81 votos, garantizar una ley de aguas y poder solucionar todos esos problemas del agua. Ok, te queda un minuto, ¿te gustaría hacer uso de él? No, listo. Ok. A esta respuesta de Samuel, Edgar, ¿tenés un minuto de réplica? ¿Te gustaría usar? No, estoy bien con eso. Okay. Lo que sí quisiera es, no sé si puedo, de las 4 preguntas que tengo, ¿puedo utilizar una pregunta ahorita, no? Claro que sí, puedes usarla en este momento, solo déjame que ajuste el tiempo. Gracias. Y la pregunta, pues, diputado Samuel, si en caso yo llegara a presentar una iniciativa de ley para ponerle un límite a los intereses de todos los préstamos bancarios, de las tarjetas de crédito, y que eso se pudiera regular en la ley de supervisión financiera para que la superintendencia de bancos pues tenga un límite y pueda ponerle un límite a los intereses exagerados de los bancos, ¿apoyarías esa iniciativa de ley? Aunque yo no fuera de tu bancada, pues obviamente no, pero ¿la apoyarías sí o no? Tenés 2 minutos para responder. Buenísimo. Bueno, en realidad, con la bancada Semilla, todas las propuestas que sean funcionales para el pueblo de Guatemala las vamos a apoyar. Lamentablemente, yo creo que esta propuesta que estás haciendo no va a funcionar. Cuando se ponen precios tope, lo que sucede en el mercado es que se expulsa a gente que está tratando de buscar acceso a crédito en los bancos y van a tener que irse a buscar crédito con los usureros, ¿verdad? Lo que ocasiona los precios tope es una distorsión absoluta del mercado. Además, darle la facultad a la superintendencia de bancos, que está integrada por los banqueros privados, no se va a autorregular quitándose clientes. Nosotros sí llevamos propuestas con la bancada Semilla para solucionar el problema. Una es mejorar y hacer realmente eficiente DIACO para sancionar a los bancos que abusan de los consumidores, no solo de tasas de interés, sino que de tarjetas de crédito, instituciones microfinancieras, cooperativas de ahorro crédito, entre otras, sino que también vamos a empezar a solucionar el problema que ahorita tiene el CHN para empezar a dar líneas de crédito barato para los microempresarios, para los comercios, entre otras cosas. Entonces, creo que coincidimos en el diagnóstico, sabemos que hay un problema relacionado con altísimas tasas de interés, solo que tu solución no me parece la ruta correcta para seguir, la que llevamos con la bancada Semilla, sí. Okay. Solo para constar, quedan 38 segundos. Ok, entonces continuamos entonces con la pregunta del debate. Víctor. La siguiente pregunta sería, Edgar, iría dirigida inicialmente a tu persona. Cuando hablamos de desarrollo urbano y rural, ¿cuál es tu propuesta para garantizar iniciativas de ley que beneficien a la población en general? Bueno, primero, la descentralización es muy importante, ¿sí? Todos los trámites, y voy con los trámites porque DPIs, todos, hablando de todos los trámites que son muy burocráticos, para poder tener el desarrollo urbano y rural necesitamos descentralizar todo, ¿sí? Necesitamos iniciativas de ley, inclusive para poder aportar a los pequeños agricultores, a las medianas empresas, para que el interior de la República crezca económicamente. ¿Qué es lo que pasa? Si te das cuenta, la ciudad de Guatemala está saturada y todas las oportunidades de empleo, la mayoría se concentran aquí en la ciudad de Guatemala. Todas las personas, todos los municipios de Guatemala se le llaman municipios dormitorios. ¿Por qué? Porque en sus municipios no encuentran trabajo, no encuentran una oportunidad, y eso mismo es causado también por la inseguridad. Entonces ahí vamos con lo que hablamos al principio también, de impulsar. Muchas empresas no invierten en estos municipios, por ejemplo Villanueva, por esas inseguridades, o muchas empresas migran a la ciudad capital por esa misma inseguridad. Entonces, parte de eso está ligado a impulsar esta ley antipandillas para que los municipios sean seguros, y una vez los municipios sean seguros, ya atraer a esas personas que inviertan en esos municipios, para que todos esos municipios que les llaman dormitorios, todas esas personas
crezcan y se desarrollen en sus propios municipios, y eso replicarlo en todo el interior de la República, en todos los departamentos de Guatemala. ¿Por qué? Porque todo está centralizado. Si vas a Quetzaltenango, la mayoría de plazas de empleo, todo va para Shela. Si vamos aquí en el departamento de Guatemala, todos se vienen a la metropolitana, a la ciudad, ciudad capital a trabajar. Entonces, convertir en esos, mal dicho, como se le dice, municipios dormitorios, ¿sí?, en municipios que sean productivos a través de generar de la inversión, impulsando, por ejemplo, la ley antipandillas que está engavetada en el Congreso, para que esos municipios sean seguros y atraer la inversión, no solo nacional, tanto como extranjera. Muchas gracias. Para eso que nada quede más. ok, no vas a hacer uso del tiempo adicional, según te entendí. No, Samuel, no. tenés derecho a una réplica de 1 minuto, no sé si querés utilizar el tiempo. No. Muy bien, entonces te hago la misma pregunta, solamente para refrescar. Cuando hablamos de desarrollo urbano y rural, ¿cuál es tu propuesta para garantizar iniciativas de ley que beneficien a la población en general? Tenés 3 minutos. Sí, bueno, en realidad todas las iniciativas que hemos hecho con la bancada Semilla durante esta primera legislatura que hemos participado han estado pensadas en función del desarrollo del pueblo de Guatemala, básicamente, y la verdad es que no son propuestas simplemente de cambiar el sistema y ver si esto va a tener consecuencias, sino que son propuestas que solucionan la vida cotidiana de la gente, como por ejemplo la iniciativa de ley que busca bajar el precio de las medicinas en 300%. Eso se lograría inmediatamente, no tendría que pasar mucho tiempo más, simplemente necesitamos 81 votos para que esto suceda. La ley de competencia, por ejemplo, empezaría a acabar con los monopolios, y esa se complementa con otras dos, que es la que les decía antes, que es reformar Diaco para que sea autónoma, para que no dependa del Ministerio de Economía, para que pueda tener sanciones reales y no simplemente cosméticas, que incluso las empresas en muchas ocasiones incluyen dentro de sus costos. Y una tercera que se complementa para ese tema es la ley para la libertad de empresas, que lo que hace es sacar a CACIF de las juntas directivas del Estado, que está presente en más de 50 juntas directivas del Estado, tomando decisiones que benefician a su gremio, pero que perjudican al resto de la población. De hecho, esa es fundamental porque el modelo económico de Guatemala en este momento no ha variado desde los últimos 60, 70 años, y esa es una decisión política. Y la decisión no la están tomando los políticos, sino que la está tomando CACIF para defender su modelo económico, que en realidad está fracasado. El modelo económico de Guatemala es un modelo agroexportador, básicamente, de productos básicos, ¿verdad? Cardamomo, café, algunos textiles, pero no hay transformación productiva. Algunos países asiáticos, que yo sé que a Edgar le interesa mucho este tema, empezaron similar a Guatemala, pero como empezaron a tener procesos de industrialización que no dependía de cámaras empresariales, sino que dependía de una visión estratégica de largo plazo, lo que pasó es que empezó a haber transformación productiva, y de pasar de vender productos básicos empezaron a crear microchips, empezaron a crear barcos, empezaron a crear industria en general, manufactura, ¿verdad? Bien pagada, con derechos laborales garantizados, con combate a las desigualdades, pero también tiene que haber una inversión fuerte en educación pública, en salud pública, es decir, que el mercado funcione para hacer dinero para las empresas, que no haya privilegios, pero que también nadie se muera de hambre en Guatemala. Así que ese es el objetivo del plan del movimiento. Perfecto, muchas gracias. Edgar, tenés derecho a una réplica de 1 minuto. ¿Te gustaría utilizar el tiempo? Bueno, más que réplica, solo agregar algo, que hay una secretaría que existe en Guatemala que se tiene que apoyar y se tiene que fortalecer, porque una de las cosas que más trae Guatemala aquí al país es la tecnología. Y la Secretaría de Ciencia y Tecnología que actualmente existe, no la veo muy fortalecida, y sí se tiene que fortalecer, fiscalizar, para que empecemos ya a crear tecnología en el país para poder salir de este subdesarrollo. Solamente. Perfecto. ¿Te gustaría utilizar tu minuto adicional como contrarréplica, Samuel? No, para nada. Muy bien, entonces voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Incómodo? Estoy listo. Ok, el Congreso, Edgar, la siguiente pregunta sería: ¿el Congreso de la República cuenta actualmente con una propuesta de ley de competencias? ¿Estás de acuerdo con ella? ¿O qué te gustaría cambiar o qué mejorarías qué cambiarías o qué mejorarías dentro de esta propuesta y garantizar una descentralización del mercado?
Bueno, yo creo que la ley de competencias es importante, incluso si no estoy mal, la presentó, o no sé, la bancada Semilla. Esa propuesta de ley yo sí la apoyaría. Muy bien. La propuesta de la ley de competencia me parece muy buena. Creo que un tema importante son los monopolios. Lo vemos también en la energía eléctrica, lo vemos también, por ejemplo, en Tigo y Claro, que yo he sido muy enfático en estar en contra de esas dos empresas de telecomunicaciones. Tigo y Claro, realmente es cierto que hay dos empresas, pero yo casi que le llamo también un monopolio, porque y ahí la Diaco no funciona, ¿verdad? Y uno de los problemas de la Diaco es que está directamente nombrado y está en el Ejecutivo. Entonces yo creo que la Diaco, para que realmente funcione, se tiene que desligar del Ministerio de Economía, lo cual también está dentro de la ley de competencias, que yo sí apoyaría. Solamente. Muy bien. Samuel, ¿tendrías derecho a una réplica de 1 minuto? ¿Te gustaría utilizar el tiempo? Me gustaría responder la pregunta. Perfecto, la voy a hacer nuevamente. El Congreso de la República cuenta actualmente con una propuesta de ley de competencias. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Y qué cambiarías o qué mejoras propondrías dentro de la propuesta para garantizar la descentralización del mercado? Sí, de hecho en el Congreso hay varias propuestas de ley de competencia, pero son dos las que están sobre todo en discusión permanente y son dos modelos totalmente diferentes. Una de esas la mandó CACIF, ¿verdad? Y esa la mandó a través del Ministerio de Economía, se leyó rapidísimo dentro del Pleno del Congreso y puede avanzar peligrosamente si no le ponemos atención. Nosotros jamás apoyaríamos una ley de competencia, porque en realidad no es ley de competencia, es una ley de incompetencia de CACIF. Y la otra, que es la que nosotros sí apoyamos con la bancada Semilla, lo que hace es acabar con los monopolios sin dejar privilegios para nadie. ¿Qué es lo que hace una ley de competencia? En realidad, similar a lo que sucede con Tigo y Claro, nos podemos ir a un montón de sectores de economía que están capturados por monopolios y oligopolios, se llama, ¿verdad? Pero que prácticamente son la misma forma de trabajar. Está la cementera, hay una en Guatemala, básicamente, ¿verdad? Cervecería, básicamente hay solo una. El pollo, hay básicamente 2 empresas. El azúcar es un cartel, el café es un cartel. Y así nos podemos ir con prácticamente todos los sectores de la economía. Entonces hay que terminar con esas prácticas monopólicas, porque la consecuencia de tener monopolios es que los precios son los más altos posibles, porque solo hay o pocas empresas que se ponen de acuerdo para fijar los precios, y la calidad de los productos es cuestionable, ¿verdad? Entonces, definitivamente sí, de hecho a mí me ha tocado estar en la Comisión de Economía, y si era una batalla ha sido precisamente para aprobar una ley de competencia que esté en esos términos, de acabar con los monopolios y no dejarle algunos privilegios a algunas cámaras empresariales que parecen mandadas por ellos. Perfecto, solo para que quede constancia, te queda un poco más de 1 minuto, ¿te gustaría utilizar el tiempo? No, yo creo que está aquí. De acuerdo, Edgar, tenés derecho a una réplica de 1 minuto, ¿te gustaría utilizar esta réplica? No, está bien. Muy bien, voy a pasar a la siguiente pregunta. Edgar, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las principales iniciativas? Solo una pregunta, todas las preguntas yo las voy a iniciar, ¿verdad? O sea, las preguntas siempre soy yo el que las inicia o... Podemos cambiar. Pues, podemos cambiar, si desean cambiar, no hay ningún problema aquí. Sería bueno una él, una yo al principio, ¿verdad? Porque desde el principio me tienen con que todas yo al principio. Entonces creo que sería bueno alternar. No sé si están de acuerdo. Sí, de acuerdo. No hay ningún problema. Hagamos el cambio entonces a partir de ahorita. Samuel, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las principales iniciativas de ley que te gustaría llevar a discusión al Congreso de la República? Bueno, me gustaría más que llevar a discusión, me gustaría que se aprobaran, ojalá de urgencia nacional, y son iniciativas que ya hemos presentado con la bancada Semilla, y que de tener 81 votos dentro del Congreso, cuando tengamos esos votos en esta próxima legislatura, se van a hacer realidad. Las he mencionado ya en el desarrollo del debate, pero voy a volverlas a mencionar porque son importantísimas. La primera tiene que ver con reducir el costo de las medicinas hasta el 300%, como le decía antes, acabando con el monopolio que tienen las farmacias privadas que simulan
puedan ser competencia. La segunda tiene que ver con la propuesta de acceso a Internet gratuito para la educación pública, que por cierto esa también la han votado en contra el resto de bancadas, incluyendo la de Prosperidad Ciudadana, y eso se complementa con una propuesta del plan de gobierno que es también dar software, ¿verdad? Mejorar las condiciones de las escuelas para empezar, para que no se caigan los techos como sucedió recientemente, lamentablemente, acabando con la vida de un niño. Y además dar software significa tablets, computadoras. Eso está dentro del presupuesto que llevamos en el plan de gobierno de Semilla. La otra tiene que ver con el acceso a la seguridad social por parte de quienes están fuera en este momento de la protección social, es decir, quienes voluntariamente quieran acceder al ICS, ya sea al programa de emergencias o al programa de pensiones, lo puedan hacer en este momento. Por ejemplo, el comercio informal, los migrantes, los artistas, los deportistas están fuera de la protección social y por eso presentamos una iniciativa de ley para esto. Y esto complementado con que el Estado le tiene que empezar a pagar la deuda que tiene con el ICS, que son más de 60,000 millones de quetzales, para mejorar los procesos y que no le den a una cita de aquí a un año, ¿verdad? Eso se puede corregir si el Estado empieza a reconocer la deuda. Las otras tienen que ver con la ley de competencia. Presentamos, como les decía antes, una ley, reformar la ley del bienestar animal, ¿verdad? Para castigar el maltrato, una reforma a la DIACO. Presentamos también una iniciativa de ley para guarderías públicas para empezar a combatir desigualdades con respecto a quienes regularmente están encargados de los cuidados, una ley en contra del acoso y la violencia en contra de las mujeres. Es decir, todo esto ya lo hemos presentado, esto no es nuevo y esto no está en una agenda legislativa nueva. Lo que necesitamos es tener 81 votos a favor del pueblo de Guatemala dentro del Congreso para que sea realidad y empecemos a solucionarle la vida al pueblo de Guatemala, ¿verdad? Y no que sigan aprobando las leyes que ellos sí aprueban de urgencia nacional, como por ejemplo el presupuesto criminal, donde le aumentaban el dinero para la comida de diputados y le reducían el dinero para el combate a la desnutrición, donde solo fueron a aprobar deudas y préstamos, donde aprobaron un montón de estados de calamidad, donde aprobaron la ampliación presupuestaria del Ministerio de Comunicación e Infraestructura, etcétera. Ya estuvo bueno de tener una mayoría a favor de la corrupción y hay que tener una a favor del pueblo de Guatemala. Perfecto, muchísimas gracias, Samuel. Edgar, tenés derecho a una réplica de 1 minuto. Sí, ¿te gustaría utilizar el tiempo? Gracias. Solo quiero empezar diciendo que el que mucho abarca, poco aprieta, y vieran que es importante, que sí es cierto, somos candidatos a en el distrito metropolitano, pero cómo es de importante conocer el interior de la República, porque la ley de internet gratuito, yo no sé si Samuel conoce que hay escuelas que ni siquiera tienen energía eléctrica y ni siquiera tienen techo. Entonces esas escuelas públicas que ni siquiera tienen energía eléctrica, que el techo se está cayendo, ¿cómo va a llegar el internet gratuito si ni siquiera energía eléctrica hay, verdad? Entonces hay que ir más allá, ¿verdad? Hay que ir más allá y no solo pensar en un distrito metropolitano. Si hay una ley que se va a presentar de internet gratuito, primero tenemos que resolver que hay unas escuelas que no tienen techo y escuelas que ni siquiera les llega la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces hay que ser un poco coherentes con las propuestas que estamos, ¿verdad? Conocer un poquito más el interior, ¿verdad? La verdadera Guatemala, que no solo es la ciudad capital, ¿verdad? Y número 2, bueno, nada más con esto. Claro, tenés 1 minuto para responder, Samuel. Muchas gracias. Pues precisamente por eso dije que eso estaba complementado con el presupuesto de Semilla, donde no solo van tablets, sino que va una inversión de 110,000 millones de quetzales para el Ministerio de Educación, que lo que haría es ir a garantizar las condiciones básicas de las escuelas en todo el país, ¿verdad? Entonces, la iniciativa de ley para internet gratuito la presentamos en el contexto de la pandemia, donde los niños y niñas del país no tenían para pagar saldo en su teléfono. Esto puede ser un complemento precisamente a las propuestas que llevamos en el plan de gobierno. Ahora, cuando les digo 110,000 millones de quetzales, es porque llevamos un presupuesto dentro del plan de gobierno como ningún otro partido político en Guatemala. A mí me parece también muy descarado que tuvieron 2 años del Ministerio de Educación para corregir estos problemas. Con la bancada Semilla pusimos un amparo en contra de la ministra de Educación porque en lugar de corregir los problemas no hizo absolutamente nada y condenó una generación completa en Guatemala. Perfecto. Muchísimas gracias, Samuel. Vamos a continuar con las preguntas. En este caso, Edgar, te tocaría la misma pregunta. ¿Cuáles son las principales iniciativas de ley que te gustaría llevar a discusión dentro del Congreso de la República? Bueno, voy a mencionar las principales que yo sí quisiera trabajar e impulsar. La primera,
Nuevamente es una ley que ya está engavetada, que es declarar terroristas a los mareros, ¿verdad? La ley antipandillas es muy importante, aunque por lo mismo, lo que yo digo, a veces no lo vemos, pero hay muchas extorsiones y las personas realmente ya no denuncian en los mercados, en Villanueva, en Ciudad Peronia, en El Milagro. De verdad, hay muchas personas que están siendo extorsionadas mientras los indicadores del gobierno están abajo, que dicen que han reducido las extorsiones, que han reducido los saltos, pero realmente, y lo vuelvo a repetir y vuelvo a recalcar, porque la seguridad es un tema importante. Sin seguridad no podemos atraer la inversión. Sin seguridad no pueden haber inclusive escuelas seguras. No sé si ustedes supieron que ya hay escuelas que han sido amenazadas, han amenazado directores de muerte en escuelas públicas. Entonces, para poder avanzar en el tema de educación, para poder avanzar en el tema de economía, para avanzar en el tema de traer inversión extranjera, inversiones nacionales, quitar esos municipios dormitorios y que esos municipios tengan su propia inversión y desarrollo. Primero, impulsar la ley antipandillas. Número 2, una de las que sí, es el código de trabajo. Yo, pues, soy abogado y me gusta ser laboral, me gusta dedicarme a la rama laboral, y he visto que en el código de trabajo hay muchas incongruencias, que es cierto, el código de trabajo debería un principio tutelar del trabajador, pero más bien siento que protege mucho al patrón. Entonces, dos de reformas que yo quisiera hacer en el código de trabajo que me voy a enfocar bastante. Que una es la indemnización universal, que aunque renuncies o te despidan, tengas tu indemnización. Y la dos es en el tema del preaviso. ¿Por qué? Porque en Guatemala no es fácil encontrar trabajo. En Guatemala, pum, te despiden un día y ¿qué haces? Tenés tus deudas, que viene de la mano con las deudas, viene de la mano con todo, y ya no tenés trabajo, mira qué haces, y te tardas un año y puede tu vida no avanzar por eso. Entonces, creo que reformarla, el preaviso, para que el patrono también le dé un chance al trabajador guatemalteco. Mira, ya te vamos a despedir, ya no vas a trabajar, así como el trabajador tiene que dar un preaviso también al patrono, ¿sí? El derecho de igualdad y también el principio tutelar del trabajador. Y la tercera es ponerle un alto a los altos intereses de las tarjetas de crédito, a esos abusos y a esos altos intereses que tienen las tarjetas de crédito y préstamos personales. En eso me enfocaría. Muchas gracias. Muy bien, solo para que quede constancia, quedaban algunos segundos. ¿Te gustaría utilizar el derecho a réplica, Samuel, de 1 minuto? No. Muy bien, perfecto. Entonces voy a pasar a la siguiente pregunta, Samuel, siguiendo la dinámica que acordamos hace un momento. ¿Te gustaría hacerla, incómodo? Sí. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu postura ante una política de austeridad? Y solo para aclarar, nos referimos a dietas, sueldos, asesores y toda esta cuestión. Bueno, con la bancada Semilla, de hecho, no solo renunciamos a un montón de privilegios que tienen los diputados dentro del Congreso, sino que además presentamos una iniciativa de ley para empezar a corregirlo. Nosotros no tenemos el seguro médico privado que tienen los diputados para ellos y sus familias, que es millonario. Renunciamos a todas las cajas chicas, que son esas noticias que después aparece que un diputado compró camarones o compró un almuerzo en un lado y resulta que también estaba comprando en otro lado. Esa es consecuencia de utilizar la caja chica dentro del Congreso. Renunciamos, por ejemplo, a la comida que dan en jefes de bloque, eso se puede pagar con el dinero que ganan los diputados. Entonces, definitivamente hay que hacer una revisión completa, pero no pasa solo por el Congreso, sino que tiene que hacerse una revisión en todo nivel. De hecho, lo que hicimos fue presentar una iniciativa de ley para hacer uso obligatorio por parte de los diputados del seguro social, ¿verdad? Del IX, porque no es posible que se siga manteniendo este negocio con las aseguradoras privadas cuando los funcionarios públicos, los dignatarios en el Congreso deberían utilizar los servicios de la seguridad social. Y precisamente presentamos una iniciativa de ley para eso, que ahorita está estancada en el Congreso porque obviamente no quieren renunciar a esos privilegios. Pero decía que no basta con el Congreso y es que hay que revisar también los ministerios, las secretarías, los consejos, el mismo sueldo de la presidencia, ¿verdad? Hay que empezar a adaptarlo a la realidad del país, es un descaro absoluto. Así que sí, definitivamente estamos a favor de poder hacer estas correcciones. Ya lo hemos hecho, ya lo hemos comprobado, solo necesitamos los 81 votos dentro del Congreso. Perfecto, para que quede constancia, te queda un poco más de 1 minuto. ¿Te gustaría usar el tiempo? No. Muy bien. Edgar, ¿te gustaría utilizar el derecho a réplica de 1 minuto?
Sí, quisiera usar el derecho de réplica. Solo yo tengo entendido pues que en las votaciones el diputado Samuel pues vota en contra del presupuesto del Congreso y habla de la comida de jefes de bloques. Pero si no estoy mal, incluso hay unos videos donde vos sí comes de la comida de los jefes de bloque, o estoy mal, ¿verdad? Entonces, yo creo que si uno vota en contra de esas iniciativas, pues venir y comer la comida de jefes de bloques es importante, ¿verdad? Eso es lo único que tengo que decir. Perfecto, supongo que vas a contestar. Sería Sí. de 1 minuto. Simplemente decir que nunca he comido de la comida en jefes de bloque. De hecho, pueden revisar porque pasan un listado para ver a quienes le dan comida. Lo pueden revisar. De hecho, yo lo puedo pedir y lo puedo publicar después. Jamás he tomado la comida que dan en jefes de bloque. Videos, decía yo videos, pero cuando hay sesiones de jefes de bloque, pero bueno. Nunca en jefes de bloque yo he comido de ahí. Ok, solo para que no y respetemos los tiempos, no sé si les gustaría utilizar una de las 4 preguntas que tienen. Edgar, te quedan 3, Samuel, te quedan 4 para poder preguntar de manera directa y así seguimos utilizando el tiempo. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. ¿De acuerdo? Sí. Puedes hacer la pregunta y luego contamos el tiempo de Edgar. Buenísimo. Me gustaría preguntarte, Edgar, vos estuviste en Forum Majadas cuando Walter Mazariegos estaba postulando para rector de la Universidad de San Carlos, y mi pregunta es... ¿Perdón? En Forum Majadas. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿por qué apoyar a un usurpador? Edgar, tenés 2 minutos. 2 minutos. Va, perfecto. El hecho que yo estaba escuchando una propuesta en Forum Majadas y una foto, que no estoy con Walter Mazariegos, sino solo una foto donde estoy en Forum Majadas, eso no significa que lo esté apoyando. En muchas ocasiones he dicho que es un usurpador, en muchas ocasiones he dicho que la solución es repetir elecciones. Entonces sí se me hace un poco de niños que solo por una foto y hagamos show, publiquemos acá una foto de Edgar Chin donde está en Forum Majadas, porque yo creo que todos tenemos derecho a ir a escuchar las propuestas de varios rectores. Entonces yo creo que parte de la madurez, Samuel, es de que no importa si yo hubiera ido con 5 candidatos, inclusive si hubiera ido a escuchar a Jordán Rodas, hubiera subido una foto yo en donde él hace sus reuniones, hubiera ido con Walter Mazariegos, hubiera ido con todos los candidatos que se tiraron. El hecho que yo me haya tomado una foto en Forum Majadas no significa que uno apoya a Walter Mazariegos, y no utilizar esas estrategias morbosas de subir una foto porque estaba en Forum Majadas para decir estoy apoyando a Walter Mazariegos, ¿verdad? Eso se me hace muy inmaduro, se me hace muy manipulador, porque yo en muchas ocasiones, y aquí lo aclaro, y digo, pues Walter Mazariegos es un usurpador, pero tenemos que buscar una solución, y la solución es que se repitan las elecciones, porque las elecciones en la Universidad de San Carlos se escogen cuerpos electorales. Pero venir y decir, vuelvo a repetir, es como que te diga, el diputado que votó para lo de Palín Escuintla, para lo de carretera, entonces, Samuel, ¿por qué apoyas eso si un diputado votó? No, vos tenés tu propio voto, vos respondés, y las fotos con alguien más o con quien vos tengas no quiere decir de que un gran apoyo. Imagínate, vos tenés tus fans, se toma una foto con vos y ese fan venga y resulte preso y que te digan, mira, ¿por qué apoyas a los ladrones si tenés una foto con él? Que ni siquiera tengo una foto con él, solo tengo una foto de Forum Majadas. Entonces, esa es mi respuesta. Ok. Dicho esto, entonces continuamos con la estructura del debate. Edgar, nuevamente la pregunta, te la repito. ¿Cuál es tu postura ante una política de austeridad? Tenés 3 minutos. Bueno, yo creo que una política de austeridad es importante, ¿verdad? Incluyendo todo, ¿verdad? La comida, yo creo que el seguro médico eso es innecesario, y yo creo que es importante que los diputados usen, yo como si llego a quedar electo al Congreso de la República, pues también renunciaría a ese seguro médico, y es importante que también utilicemos los servicios del IX, porque un diputado también puede fiscalizar y sufrir en carne propia lo que todos los guatemaltecos afiliados que tienen IX, porque el problema es que si el diputado no sufre, no siente lo que hace el IX, que les deja una cita para un año, que el IX es ineficiente, que a mí algo lo que me enoja demasiado del IX es la atención. He visto muchas quejas, he visto videos, yo tengo IX pero nunca lo he utilizado, entonces yo creo que parte de mejorar el sistema del IX es que los diputados utilicen el servicio, porque a los diputados, una vez utilizan el IX, van a sentir lo que sienten los miles de trabajadores del pésimo servicio que otorga el IX. Y una vez los diputados sientan eso, pues ya pueden presionar, fiscalizar para mejorar todos esos servicios. Entonces, una política de austeridad, por ejemplo, es el seguro médico, que es indiscutible, la caja chica, ¿sí?
y no solo en la institución del Congreso de la República, sino debemos promover leyes que promuevan y acaben con la burocracia y también con los privilegios de varios funcionarios, instituciones autónomas, centralizadas, entre otros. Con eso termino. Okay. Perfecto. Samuel, tenés derecho a una réplica de 1 minuto. ¿Te gustaría usarla? Me gustaría usarla solamente para aclarar que es exactamente lo que yo dije, y me parece bueno que vayamos a tener en todo caso el apoyo si es que llegara Edgar al Congreso. Ojalá fuera así con la bancada de Prosperidad Ciudadana que está actualmente, que se ha comportado absolutamente distinto y a favor de la corrupción. Edgar, tenés derecho a una contrarréplica de 1 minuto. ¿Te gustaría usarla? Sí, claro, yo creo que todos los problemas de los guatemaltecos son similares y todos, no solo tu persona, sino varios diputados llevan una agenda similar porque conocemos los problemas de los guatemaltecos, por ende no podemos irnos por la tangente de problemas que nosotros ya conocemos. Solamente. Perfecto. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Sí, Edgar, esta te tocaría a tu persona para respetar la dinámica que vos mismo nos sugeriste. La siguiente pregunta sería, ¿qué opinás de los presidentes, de los últimos presidentes del Congreso de la República, específicamente de Alan Rodríguez y de Shirley Rivera? ¿Tenés 3 minutos? Bueno, yo opino que no le han dado prioridad a las agendas que de verdad van a apoyar al pueblo. Esas agendas legislativas que ellos tienen están apoyando pues realmente agendas e intereses ajenos, no están apoyando agendas del pueblo, y creo que si es de una opinión, creo que ellos deberían de ponerle más atención a agendas y a propuestas, no importando el partido, porque uno de los problemas grandes en el Congreso es de que hay propuestas muy buenas, pero el problema es que como este diputado de este partido presentó esta iniciativa de ley, no la vamos a apoyar. Este partido no es del oficialismo, no la vamos a apoyar. Entonces yo creo que es importante que ellos empiecen ya a tener una agenda legislativa con leyes que aporten directamente al ciudadano guatemalteco. Por ejemplo, el poner un alto a los intereses a los excesivos intereses de tarjetas de crédito, por ejemplo, indemnización universal, todas esas propuestas que inclusive ellos pueden estar escuchando ahorita y están tomando en cuenta una agenda muy personal, no están tomando la agenda que deberían, aparte que el periodo de la Corte Suprema y los magistrados, porque eso va de la mano, porque todos esos problemas que ustedes tienen cuando van al organismo judicial, cuando van a tener justicia, pues no hay esa justicia, no es celeridad, algo que yo pedí es la celeridad procesal y no se cumple. Entonces urge ese cambio en las autoridades de magistrados de sala, magistrados de corte, y eso no han avanzado en la agenda. Entonces, una opinión mía es que no le han puesto atención verdaderamente a una agenda legislativa que apoya al pueblo, sino una agenda de intereses personales. Perfecto, para dejar constancia, te queda un poco más de 1 minuto, ¿te gustaría usar el tiempo? No, está bien así, gracias. Muy bien, Samuel, siguiendo con la dinámica, tenés derecho a una réplica de 1 minuto, ¿te gustaría utilizar ese tiempo? Me gustaría contestar la pregunta. Perfecto, solamente la recuerdo para las personas que nos están escuchando, y también les recordamos darle tap a la pantalla, compartir el live para que más personas puedan estar por acá escuchando a estos 2 posibles candidatos al Congreso, a estos 2 posibles diputados al Congreso de la República para la siguiente legislatura. La pregunta es, ¿qué opinas de los últimos presidentes del Congreso de la República, específicamente Alan Rodríguez y Shirley Rivera? Me parece que han sido de las personas más corruptas, más traidoras a los principios, y me parece que han sido responsables precisamente de la debacle que hoy vive Guatemala, porque no actúan solos, ¿verdad? Ellos actúan por órdenes de Yamatei, que han pactado con el resto de partidos políticos que están metidos ahí dentro del Congreso, haciéndoles mayoría, y lo hacen por intereses de corrupción e impunidad únicamente. Nosotros no solo lo decimos aquí, lo hemos denunciado. De hecho, lo que hacen es que simplemente ya no nos quieren escuchar dentro del Congreso, no nos dan la palabra, son personas autoritarias porque le tienen miedo a que les digamos sus verdades y nosotros llegamos a denunciar corruptos también. Y precisamente es lo que hemos hecho.
Tampoco nos hemos quedado simplemente de brazos cruzados, sino que hemos hecho propuestas cuando ha tocado intentar integrar la junta directiva y tener alternativas. Sin embargo, la aplanadora de corrupción e impunidad actualmente en el Congreso, liderados por Alan Rodríguez y Shirley, ha tenido en este momento mayorías, ¿verdad? Yo creo que al final de cuentas lo que sí hay que tener claro es que la mayoría que importa no es la mayoría dentro del Congreso, sino que la del pueblo de Guatemala, porque ahí está el poder para poder sacar a esta gente y darle vuelta a las mayorías para que respondan al pueblo de Guatemala. Solo puse mal el tiempo, pero se podía restar, pero este era el tiempo que te quedaba. Me gustaría ¿tenés un minuto de contrarréplica? Solo escuché que Samuel desea hacer una pregunta. Solo permitirnos confirmar que Edgar quiera usar el derecho a réplica y damos el tiempo para la pregunta. Samuel, no se preocupe. Hacela de una vez. Ok, perfecto. Bueno, me gustaría preguntarte, Edgar, sabiendo que Alan Rodríguez ha sido una de las personas más corruptas que ha llegado al Congreso de la República, ¿por qué aceptaste ser asesor del Congreso nombrado por la Junta Directiva de Alan Rodríguez ganando 24,000 quetzales? Normalmente, yo fui asesor no de la Junta Directiva, fui asesor de la Dirección de Estudios Legislativos y después de la dirección, después de Dirección Jurídica. Por lo mismo, por ejemplo, tú tenés a tus asesores y es como que yo le diga a tus asesores por qué aceptan ser asesores del Congreso de la República presidido por una de las personas más corruptas, ¿verdad? Entonces creo que uno con el trabajo puede demostrar todo lo contrario, haciendo y cumpliendo bien el trabajo. Y aprovechando, no sé si puedo usar el derecho de réplica de una vez, o cómo sería ahorita. ¿Podés terminar este tiempo o podemos resetearlo para el minuto de réplica? Bueno, voy a terminar de una vez, ya que pues al diputado Samuel le encanta mencionar la bancada Prosperidad Ciudadana, y aparte que yo no soy diputado, porque como que piensa que yo soy el diputado ahorita actual de la bancada Prosperidad Ciudadana, pero no, porque cada uno responde por sus propios actos. Te recuerdo que por Alan Rodríguez votó la bancada Todos, y tu segunda de la metropolitana, Andrea Villagrán, es de Todos, ¿verdad? Si bien es cierto, ella no pudo haber votado, pero como vos generalizás siempre, entonces solo para recordarte y decirte que ella perteneció a la bancada Todos y que Felipe fue el primer secretario cuando inició la junta directiva de esta legislatura, ¿verdad? Claro está de que lo hago solo comentario porque yo sé que cada quien es responsable de sus actos y para que entendás que no tenés que estar generalizando. Solo eso, muchas gracias. Ok, con esto, Edgar, tendrías derecho a la réplica de 1 minuto, solo manteniéndonos dentro del tema de la respuesta que realizó Samuel. No, con eso estamos bien, muchas gracias. Okay. Samuel, ¿necesitas el minuto de contrarréplica? Sí. Ok. Bueno, primero me extraña, me gustaría que llegara gente más preparada a candidatearse para el Congreso. La persona que estás mencionando, que es la diputada Villagrán, no llegó por la bancada Todos. Ella en la anterior legislatura habrá estado ahí y el primer día de su gestión como diputada la expulsaron de la bancada Todos porque ella decidió votar para retirarle el antejuicio a Jimmy Morales, partido que fue financiado por vos y por tu papá y por el cual ibas como candidato a diputado hasta que decidiste retirarte y después te dieron de premio de consolación la Conjuve, ¿verdad? Para ir a cometer actos que a mí me parece inaceptables, que son de corrupción y que terminaste siendo sancionado por la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? La diputada Villagrán no ha vendido un solo voto y ha votado a favor del pueblo de Guatemala en todas las ocasiones. ¿Podemos tomar esto como una acusación, Víctor? Sí, completamente de acuerdo, sí. Tenés 5 Edgar, minutos, tenés Edgar, 5 minutos de tu tiempo para responder y luego de esto regresamos al debate. Si vos tenés alguna prueba de que mi papá es financista o tenés algún documento o algo que respalde que fue financista de eso. Número 2, es como que yo diga que el fundador de Semilla es Fuentes Knight y que pues se fue preso, entonces que yo diga, como el fundador de Semilla fue Fuentes Knight, que ahorita está procesado por corrupción del caso Transurbano, entonces todos los de Semilla son corruptos, ¿verdad? Yo creo que es algo ilógico, ¿verdad? Pueden responder, son 5 minutos para aclarar la acusación. Adelante. Todas las donaciones de los partidos están en el Tribunal Supremo Electoral, todo lleva un conteo en el Tribunal Supremo Electoral, y también recordarte que multaron a Semilla con, ¿qué? $50,000 que de un día, de la noche a la mañana, pues ustedes lograron recaudar y pagarlos.
Pero nada más, con eso, suficiente. Ok, dicho esto, también hay una acusación por parte de Edgar Chin. Vamos a darle 5 minutos a Samuel para responder, y recordándoles nuevamente que podemos regresar a la estructura del debate, que es la idea inicial de este envío. Sí, de hecho, hay una entrevista que le hacen a Jimmy Morales en donde él dice que tu papá fue financista del partido, que vos aportabas para tu campaña. Además decía que tu papá es accionista de Siga, la empresa de Transurbano. A Semilla jamás nos han denunciado por el tema de financiamiento, ¿verdad? El tema que tiene que ver con Juan Alberto Fuentes Knight. Fue hace más de 5 años, él nunca ha ocupado cargos dentro del partido. De hecho, se retiró para aclarar su situación legal, que ni siquiera ha concluido. Y Semilla tiene, a diferencia de otros 400 fundadores, más de 400 fundadores, y no un cacique que pide jalón, ¿verdad? Así que para mí es importante aclararlo y pues ahí vamos a ver las pruebas. De realizarse una acusación más, tendríamos que dar 5 minutos más. Sería la última vez y tendríamos que regresar al debate. Bueno, perfecto. Solo para aclarar que mi papá no tiene nada que ver con el Transurbanos y el negocio de mi papá no es el Transurbano, y el apellido Chin, porque hay un Chin que es del Transurbano, no es de mi papá es de apellido Lorenzo, mi mamá es Chin, es de Taiwán. Muchas gracias. Entonces antes de acusar hay que investigar un poquito mejor, Samuel, porque podés manchar imágenes, podés tachar a alguien de algo que ni siquiera es cierto, porque imagino que es ese Chin que han mencionado, que lo he oído de Transurbano. El apellido Chin no es de mi papá, el de mi papá es Lorenzo, pero yo uso Edgar Chin. Y el apellido Chin es de mi mamá, que ni siquiera es de acá, es de Taiwán, y no tiene nada que ver ni mi papá con el Transurbano. Gracias. Dicho esto, entonces regresamos nuevamente a la estructura del debate. Ya respondieron los dos la pregunta del Congreso, entonces ahora vamos con la siguiente pregunta. Esta, entonces, para respetar la estructura, la respondería primero Samuel y luego Edgar. La pregunta es, desde tu postura, ¿cómo piensan evitar el clientelismo en las obras públicas? Tienes 3 minutos. De hecho, llevamos una iniciativa de ley en contra del clientelismo, ¿verdad? Este es un problema complejo y siempre tiene que ver también con decisiones políticas, ¿verdad? Primero, si la mayoría de personas en el Congreso, si los 81 votos que se necesitan van a responder a intereses clientelares, pues obviamente va a continuar el clientelismo dentro del Congreso. Pero la iniciativa de ley que llevamos para combatir esto es que vamos a hacer un registro de los beneficiarios de la política social, como funciona en cualquier país, en cualquier democracia desarrollada. Funciona así en México, funciona así en Brasil, y lo que hacen las consecuencias positivas de un registro de beneficiarios, que es una ley anticlientelismo, es precisamente que se reducen los indicadores de pobreza. Esto lo podemos hacer si las bancadas que ahorita en el Congreso tienen mayoría, como la UNE, un partido absolutamente clientelar, dejan de tener una bancada mayoritaria dentro del Congreso. Las personas que llegan al Congreso deben depender de la voluntad del pueblo de Guatemala y no deben depender de la política social instrumentalizada para favorecer un partido político, a sus afiliados, que les dan, por ejemplo, las bolsas de comida para que puedan repartir para la gente que después va a votar por ellos, entre otras cosas. Así que sí, definitivamente es un problema, pero también llevamos una propuesta para combatir de raíz este problema. Queda como constancia que sobra un poco de tiempo. Edgar, a esta pregunta tenés derecho a una réplica. ¿Te gustaría usarla? Claro, por favor, si me puede repetir la pregunta. Este caso sería la réplica de la respuesta que hizo Samuel sobre la pregunta desde su postura, ¿cómo piensan evitar el clientelismo en la obra pública? Este es el minuto de réplica. Después Sí, ¿Pasa la pregunta? Ok, permíteme, solo pongo el tiempo. Estamos listos. Una de mis propuestas concretas es el Ministerio de Desarrollo Social es totalmente clientelar y político. Todos esos programas sociales, lejos de ayudar, lejos de ser programas sociales y de desarrollo integral. Y yo sé que es una propuesta que muchos van a estar en contra, que muchos van a ver imposibles, pero yo creo que si todo el Congreso de la República o la mayoría de diputados están a favor del pueblo de Guatemala, entenderán que el Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio político, porque simplemente ahí politizan todo y es un clientelismo político, la bolsa solidaria, todo lo que entregan ahí es político. Por ende, nosotros, una de mis propuestas que yo tengo concretas es descentralizar el MIDES, o sea, no volverlo una entidad directamente del Ejecutivo, sino volverla una entidad autónoma para ayudar a que todos estos programas sean no clientelistas y que no sean políticos. Pero la única manera
es quitarle al Ejecutivo, porque si no, órdenes directas desde presidencia, tiene que ser una entidad autónoma para que pueda dar estos programas sin clientelismos y que no sea politizado. Nada más con eso. Ok. Samuel, a esto tenés un minuto de réplica, ¿te gustaría usarlo? No, continuemos. Ok. Con esto entonces finalizamos el bloque 2 y estaremos entrando al bloque 3. Víctor, tenés la palabra. Muchísimas gracias. En este caso sería un bloque específicamente cerca de posturas, de puntos específicos de cosas que se van dando en el país. Son posturas ante escenarios. En este caso hay 2 minutos para responder a la pregunta y como lo hemos venido haciendo con el derecho a réplica de 1 minuto. Voy a empezar con Samuel. Me recuerdo que es a quien le toca, ¿verdad? Sí, ¿sí? Solo quiero aclarar que en este tercer bloque no está el derecho a contrarréplica, sino solo a réplica, ¿ok? Perfecto. En este caso, entonces, el primer tema de un escenario sería la situación de la USAC. Tendrás 2 minutos. Bueno, la situación de la USAC es compleja. De hecho, lo que sucedió es que hubo un proceso fraudulento en donde de primero las elecciones ni siquiera se hicieron en donde debían hacerse. Entraron solo los electores de Walter Mazariegos, que para mí es un usurpador, es un criminal de primer nivel, y que lo que tenemos que hacer es que tiene que dejar de tener apoyo de la presidencia y tiene que dejar de ser protegido por el sistema de justicia que en este momento está capturado por corruptos y criminales, ¿verdad? Pero esto tiene que ser cambiando a las autoridades políticas, ¿verdad? Para mí es importante también expresar mucho respeto a quienes con mucha dignidad están en una resistencia para recuperar la Universidad de San Carlos de Guatemala, y me parece que la única forma de acabar con los usurpadores es alzando la voz. Solo para que quede constancia, queda 1 minuto. Edgar, tenés 1 minuto de réplica ante esta respuesta. Recordemos que la réplica es un pensamiento de acuerdo o en contra y luego te tocaría responder. ¿Necesitas el minuto o te gustaría? Sí, yo creo que algo importante, que actualmente pues Samuel es diputado y tiene varios asesores ahí, como es jefe de bloque, pues de que de repente un amparo o una acción legal, porque no hay peor batalla o no hay peor lucha que la que no se intenta, ¿verdad? Entonces es bueno que levante la voz, que haga shows, que suba una foto mía en Forum Bajadas y que eso sea la gran acusación que apoya a Walter. Entonces, más que eso, yo creo que sería bueno intentar una acción legal con todos esos asesores que tenés, que ganan 22,000, que creo que son como 4, más el tuyo que tenés personal. Entonces, creo que sería bueno, tal vez una acción legal intentar, y ya si lo protege el sistema de justicia, enhorabuena, pero por lo menos hiciste algo y no solo hiciste show. Eso, muchas gracias. Y ahora, pues, ¿puedo ir con la pregunta ya? Sí, tenés 2 minutos para responder y luego 1 minuto de réplica por parte de Samuel. Yo creo que la única solución aquí, una solución es cierto, hay que levantar la voz, que es importantísimo, pero una solución es repetir las elecciones, sí, hay que repetir esas elecciones y hacerlas eso concuerdo con Samuel, hacerlas en un lugar donde donde sea público, donde dejen entrar a los medios de comunicación, pero se tienen que repetir las elecciones y no solo las elecciones donde están los electores, sino todas las elecciones completas, pues ya sea para ver si Walter sigue o si no, pues obviamente elegir y poner a otro rector de una manera democrática, pero repetirlas desde cero, no solo desde los electores, sino desde cero. Ok, solo para que quede constancia, queda tiempo y Samuel, me imagino que usarás el minuto de réplica. Sí. Sí, bueno, no se necesita ser diputado para poder interponer una acción legal. De hecho, me extraña que lo diga alguien que supuestamente da clases de Derecho en la Universidad de San Carlos. Y yo diría que hay 2 tipos de personas. Una, quienes al ver a un usurpador lo denunciamos de frente, y otras que al ver a un usurpador subimos una foto a Instagram o Twitter. En este caso solo existiría la réplica, Edgar, no habría derecho a una respuesta. Ok, entonces con esto movemos a la segunda pregunta. Recuerden que tienen 2 minutos. En este caso, como la primera la hizo Samuel, te tocaría empezar, Edgar. El escenario sería la elección de Cortes. Bueno, eso sí, algo muy concreto. Una de mis prioridades al llegar, si llego a ser electo diputado del Congreso de la República, es presionar esa agenda para que se elijan las Cortes.
y para que se elijan las Corte Suprema de Justicia y Cortes y Salas de Apelaciones. Creo que eso es de urgencia y como lo he venido diciendo desde el principio, el periodo constitucional ya venció. Así es. Solo para constarte que daría este tiempo. En este caso, entonces, Samuel, ¿tenés un minuto de réplica? ¿Te gustaría usarlo o prefieres responder la pregunta? Me gustaría responder la pregunta. Okay. ¿Tenés 2 minutos? Sí, bueno, de hecho con la bancada SEMI hemos estado constantemente presionando para que se elijan a las nuevas cortes. De hecho es urgente porque tenemos que hacer avanzar la justicia en Guatemala, tenemos que empezar a eliminar la impunidad, tenemos que empezar a que se investiguen los actos de corrupción, como por ejemplo el diputado de Prosperidad Ciudadana que desfalcó el IX y está siendo protegido por la Corte Suprema en estos momentos. Pero no hay que quedarse solo en eso, lo que hay que hacer es también reformar el sistema de justicia. La elección de magistrados ya no puede depender de una decisión política del Congreso, porque lo que pasa es que llegan los candidatos a magistrados a prometer cualquier cosa, sobre todo impunidad, para que les elijan como magistrados. Entonces los diputados llegan, roban y tienen garantizado que los magistrados que ellos escogieron no los van a investigar por corrupción. Entonces hay que entrarle profundo a una reforma del sistema de justicia y ahí sí necesitamos una mayoría total. Yo creo que ahí cualquier persona que esté a favor de combatir la corrupción va a estar a favor de cambiar el modelo corporativista actual del sistema de comisiones de postulación, cómo se politizaron las universidades, entre otras cosas. Hay que hacer mucho más autónomo el recorrido de la carrera judicial y precisamente eso se tiene que corregir desde el Congreso. Sí, para que quede constancia, sobrarán 36 segundos. ¿Tenés el derecho a réplica en esta respuesta, Edgar? No sé si te gustaría utilizarlos. No, está bien. Ok. Muy bien, entonces el siguiente escenario sería sobre la situación del Ministerio Público. En este caso me parece que le toca a Samuel, ¿es correcto, verdad? Bueno, el Ministerio Público definitivamente está siendo en este momento liderado por una persona que está emprendiendo una persecución política en contra de quienes resultan incómodos al régimen, y ahí pocas personas están teniendo beneficios del Ministerio Público. Yo diría que absolutamente nadie está teniendo beneficios del Ministerio Público más que las personas asociadas a corrupción. Nuestro candidato presidencial, Bernardo Arévalo, le va a tocar elegir a una nueva persona dirigiendo el Ministerio Público y absolutamente la decisión es que ya no siga Consuelo Porras. Tuvimos un excelente Ministerio Público que se dedicó a combatir decididamente la corrupción cuando estaba Telma Aldana al frente, y después lo que sucedió es que ahorita lamentablemente tiene que estar en el exilio porque la corrupción llegó a ocupar los espacios en todos estos lugares del sistema de justicia. Así que definitivamente en este momento estamos viviendo tiempos muy oscuros para Guatemala porque hay una persecución terrible hacia la gente buena en el país por parte del Ministerio Público. Para que quede constancia, esta es la duración del tiempo. Edgar, ¿tenés un minuto de réplica para esta respuesta? ¿Te gustaría usarlo? Sí, claro. El diputado Samuel dice pues, que el Ministerio Público está persiguiendo a la gente buena, ¿verdad? Obviamente a Samuel no lo están persiguiendo. Yo pongo un ejemplo muy claro que alguien que sí no dejaron participar y que sí le tienen su antejuicio es a Aldo Dávila. Entonces, yo no sé si entre líneas te estás diciendo que vos no sos bueno porque la denuncia que hay de las firmas falsas realmente no ha prosperado, porque si hubiera sido así rápido como lo hicieron a Aldo Dávila, pues él sí ¿me entendés? Ha molestado, ha incomodado y no lo dejaron participar. Entonces estás dándote a entender de que porque vos no estás siendo perseguido por el Ministerio Público, ¿verdad? Solo con eso, muchas gracias. Sí. Samuel, ¿tomarías esto como una acusación y te gustarían los 5 minutos? Sí, de hecho sí. Gracias, sí, precisamente sí estamos siendo perseguidos por el Ministerio Público y les invito a que vayan a ver los videos que hemos publicado al respecto. Lo que hizo el Ministerio Público fue inventarnos una acusación sobre supuestas firmas falsas. Nosotros denunciamos como partido a la persona que habría falsificado una firma y en lugar de avanzar ese proceso lo que hicieron fue trasladar a la FESI
de Rafael Curruchiche ese proceso. Y a partir de eso dejaron de darnos información. Ahorita lo que sabemos es que están construyendo un caso que quieren inventarse en contra nuestra, pero este no es un caso que haya concluido. Nosotros tenemos una investigación en nuestra contra, no tenemos información, lo cual es nuestro derecho. Hemos ido a pedir el expediente y no nos lo han querido dar. Ninguno de los casos que ha salido de la FESI ha tenido sustento, y todos los casos que han salido de la FESI de Rafael Curruchiche han tenido objetivos de persecución política, ¿verdad? En todo caso, quien definitivamente no tiene casos en su contra es el H. Ok, Edgar, tenés 5 minutos y después rogamos regresar a la estructura del debate. Sí, quisiera hacer una de las preguntas que tengo. ¿Puedo usarlas, no? Por supuesto, sí. Sí. Yo quisiera preguntarle a Samuela, aprovechando que yo mencioné a Aldo Dávila y todo, mencionaste que Villacorta, vi un en vivo ahí que vi, ¿qué pensás de Villacorta? Y mencionaste que estaba rodeado de diputados corruptos, y no sé si dijiste que no te parecía esa acción, porque si se aliaba con corruptos, no podía hacer. Entonces quisiera que aclararas eso de Villacorta y de los diputados corruptos con los que salió. Tenés 2 minutos, Samuel. Perdón, voy a volver a iniciarlo. Ok, tenés 2 minutos. Sí, gracias. De hecho, con Manuel Villacorta compartimos algunas posiciones políticas, varias posiciones políticas, diría yo. Hay algunas luchas en las que creemos que él también cree, hay algunas en las que probablemente tengamos diferencias. El problema es que se montó a un partido político de personas que han estado vinculadas con la UNE, por ejemplo, pero que han participado en actos de corrupción, que han tenido investigaciones abiertas, entre otras cosas. El exsecretario general de la UNE, un ex viceministro de la UNE de Finanzas, una persona que estuvo en Funapaz, es decir, hay un montón de personas cuestionadas. Pero eso es diferente la posición sobre Villacorta con respecto a otras personas que participan en ese partido político. Yo lo menciono porque en realidad yo creo que los partidos políticos también tienen una responsabilidad con respecto a revisar y elevar los estándares para mejorar, para presentar las mejores propuestas al pueblo de Guatemala. Y si se encuentran personas vinculadas a corrupción, los partidos políticos tienen que tener los mecanismos para expulsarlas, como lo hicimos nosotros con uno de los traidores que se vendió, y que ahorita lo recibieron los otros partidos políticos. La gente que quiera combatir la corrupción es bienvenida en Semilla, y los que no quieran, ahí tienen 20 opciones más. Ok, con esto entonces concluimos los 2 minutos. Edgar, te tocaría entonces responder la pregunta. Víctor, ¿podrías refrescar la pregunta? No habían contestado ya los dos el escenario. Perdón, creo que perdí el hilo ahorita. Ajá, correcto, el Ministerio Público. Creo que Edgar no había tenido la oportunidad de hacerlo. El Ministerio Público, ¿cuál es refrescar la pregunta, por favor? Sería sobre el escenario actual en el que está el Ministerio Público. ¿Cuál es tu postura al respecto? Tendrías 2 minutos para responder. Yo creo que el Ministerio Público tiene que ser de verdad reformado y se tiene que fortalecer bastante. Creo que yo he puesto muchas denuncias, y varias de esas denuncias, a pesar que adjuntamos pruebas y que las personas ponen denuncias, aportan pruebas, es muy lento y es muy burocrático. Creo que una de las propuestas que se tiene que tener, y quiero presentar yo como iniciativa de ley, es regresar el Consejo del Ministerio Público, porque ahorita una persona manda, ¿sí? Entonces antes existía el Consejo del Ministerio Público y eso creaba un balance. Entonces, dentro de las reformas que yo quiero presentar es que vuelva a tener un Consejo del Ministerio Público. Con eso sería todo. Ok, Samuel, tenés 1 minuto de réplica ante esta respuesta. ¿Lo querés usar? No, estamos. ¿No? Ok, con esto pasamos entonces a la siguiente postura. En este caso, como empezó Samuel, te tocaría empezar, Edgar. Sería la comunidad LGBTIQ+. Tenés 2 minutos. Bueno, yo creo que todas las personas, no solo la comunidad LGBT, yo hace mucho tiempo, y voy a aprovechar a usar este tiempo, tuve un problema donde me sacaron una foto en boxer y donde me sacaron una foto donde un hombre me estaba besando, y no me avergüenza, ahí está esa foto, pero yo creo que yo sufrí de ese bullying cibernético que me hicieron en ese tiempo, y creo que todos los seres humanos, no importa sean evangélicos, católicos,
gays, lesbianas, trans, merecen un respeto y los derechos humanos así son. Los derechos humanos son inherentes a las personas. Yo sé que este es un tema que va a afectar a muchas personas. Yo sé que aquí en Guatemala es muy conservadora y van a pensar mal en lo que voy a decir. Pero lo que sí soy claro es de que todos los humanos merecemos respeto. Eso sí, lo que yo no estaría de acuerdo es que en el colegio se inculquen esas cosas, sino que hasta los 18 años tú puedas ser libre y puedas hacer y deshacer y hacer lo que quieras con quien quieras. Pero creo que la enseñanza tiene que ser desde la familia y que la familia te enseñe. Y a partir ya de los 18 años tú eres libre y te tienen que respetar porque los derechos humanos son inherentes a todas las personas. Esa es mi postura. Muchas gracias. Okay, para que quede constancia, quedan 46 minutos. Samuel, ¿tenés un minuto de réplica? ¿Te gustaría usarlo? No, me gustaría responder. Okay. Entonces, tenés 2 minutos para responder. Nuevamente, el escenario sería la comunidad LGBTIQ+. Sí, dentro de los principios del partido está precisamente el combate a todas formas de discriminación, incluyendo la que sufre lamentablemente en un país como Guatemala la comunidad LGBTIQ. Y lo que hacemos en todo caso es procurar combatir todas las formas de discriminación, de violencia, de desigualdades, para evitar que sucedan cosas como la que lamentablemente le tocó a Edgar, pero también le pasa a un montón de personas más. Esto no se limita simplemente a la comunidad LGBTIQ+, sino que también a otras formas de expresión de discriminación racial, por ejemplo, discriminación de género, y definitivamente hay que dar batallas en el país para evitar que exista violencia, discriminación y exclusión. Ok, en este caso quedaría 1 minuto con 12 segundos. Edgar, tenés 1 minuto de réplica. ¿Te gustaría utilizarlo? No, está bien. Ok, Víctor, entonces. El siguiente escenario sería el Ejército de Guatemala. ¿Quién comenzaría? Samuel, ¿verdad? Sí, Samuel, correcto. Tenés 2 minutos. El ejército en Guatemala, lamentablemente, ahorita lo que está haciendo es protegiendo el narcotráfico. Llegan tarde por casualidad a los aviones que están relacionados con temas de droga y está absolutamente corrompido. Si se le tuviera que dar un rol al ejército dentro de la estructura del Estado, tiene que ser un rol de seguridad democrática absoluta y no simplemente la inteligencia que se utiliza para perseguir a la gente que se opone al régimen de corrupción e impunidad. Después resulta que son financistas, que son dueños de empresas de seguridad privada. Es decir, el ejército está absolutamente corrompido en el país. Hay que mejorar la calidad de la seguridad en Guatemala, pero a veces hay personas que creen que simplemente sacando al ejército eso se va a corregir, cuando el ejército también ha sido parte del problema y ha sido parte de la construcción del Estado violento y represor que tenemos en este momento en el país. Se pueden tener alternativas, como por ejemplo la Policía Nacional Civil, que debería cumplir precisamente el rol de la seguridad ciudadana. Hay modelos que se pueden implementar, como la propuesta que lleva nuestro candidato presidencial Bernardo Arévalo, de seguridad de policías comunitarias, y por supuesto atacar las estructuras que provocan la violencia en el país, que tienen que ver con causas como por ejemplo la pobreza, la desigualdad, entre otras cosas que son sobre todo problemas sociales, la falta de ingresos, de oportunidades, etc. Para que quede constancia, sobraron 30 segundos. Edgar, tenés derecho a una réplica de 1 minuto. ¿Te gustaría utilizarla? Voy a la pregunta de una vez. Ok, tenés 2 minutos. Bueno, yo creo que el ejército de Guatemala es malo generalizar y decir el ejército completo está protegiendo al narcotráfico. Yo creo que la ciudadanía tiene mucho más confianza en el ejército y recordamos que constitucionalmente el ejército también tiene y puede prestar no solo la seguridad y las amenazas externas, sino la seguridad interior. Creo que el ejército de Guatemala es una institución que puede apoyar mucho en temas de seguridad ciudadana y si bien es cierto, muchos no estarán de acuerdo con que no es una solución sacar al ejército a las calles. Yo creo que la presencia de un soldado en áreas rojas, en puntos rojos, yo creo que eso reduciría bastante las extorsiones, reduciría bastante los asaltos, el crimen organizado y el crimen común. Yo le apuesto al ejército y como constitucionalmente ellos también pueden velar por la seguridad interna y no creo que sea bueno generalizar que el ejército
está todo el ejército protege al narcotráfico. Yo creo que eso es incorrecto. Yo creo que los soldados merecen ser dignificados porque apenas ganan un estipendio, por lo menos aumentarles al salario mínimo y sacar al ejército por lo menos a las áreas rojas. Para que quede constancia, quedan 46 segundos. Samuel, tenés derecho a réplica de 1 minuto. ¿Te gustaría usarla? No, estamos. No. Ok, con esto estaríamos terminando el último bloque del debate. El resultado del debate aún mantiene Edgar una pregunta, si desea utilizarla, y Samuel, tienes 2 preguntas si te gustaría utilizarlas. Edgar, ¿te gustaría utilizar la pregunta? No, yo estoy bien ya con las preguntas que le hice. Ok, Samuel, ¿te gustaría hacer tus 2 preguntas? No, estamos. Ok, dicho esto, entonces estamos cerrando los 3 bloques del debate. Nuevamente agradeciéndole a los 2 candidatos por haberse subido a este debate. Nuevamente, como habíamos informado, el ganador de este debate no se va a definir por medio de los likes, por medio de los comentarios o por medio de los votos que han hecho o comentarios acá. El ganador se va a ver en las urnas, por lo cual les deseamos a los 2 candidatos la mayor de las suertes y éxitos en su campaña. Sí, yo también quiero agradecerles a Siempre Incómodo, a Víctor Javier, también al diputado Samuel quiero agradecer. Y también pues yo al principio pensé y prejuzgué mal porque me empezaron a decir sí que 3 chairos en contra de todo y 3 izquierdas, entonces creo que prejuzgué mal. La verdad, qué bueno que el diputado Samuel dijo que va a apoyar iniciativas de ley que van a apoyar al pueblo, pues espero que también, pues estoy abierto también a que haga observaciones en algún momento, digamos, ser diputados, que por favor me hagas esas observaciones. Mira, me gusta esta ley, pero podría esto, porque al final tenemos que avanzar en esa agenda. Claro que no compartimos muchas ideas y estamos en contra en un montón y hemos tenido cruces en TikTok, pero sí me gustaría que si en algún momento hay una ley que beneficie al pueblo y que vos le mires observaciones, que con toda confianza, aunque no nos llevemos bien supuestamente o nos hayamos tenido dimes y diretes en TikTok, que por lo menos me las hagas saber, porque aquí lo importante es que pasen esas leyes y como vos dijiste, las deudas, los préstamos es un tema que ustedes también lo han detectado y que no te parece mi solución, pero te parece otra, entonces con toda confianza que me digas eso, porque si no al final nunca vamos a estar de acuerdo en nada y nunca van a pasar las leyes. Entonces agradecerte, diputado Samuel, agradecerte, Víctor, y agradecerte Siempre Incómodo. A ustedes, gracias. Samuel. Yo quisiera, sí, muchas gracias también por el espacio. La verdad es que ojalá tuviéramos debates dentro del Congreso y no solo afuera en época de campaña, porque precisamente así es como se construye la democracia, confrontando ideas, viendo cuáles son soluciones, encontrando puntos comunes, precisamente. Así que, pues, muchísimas gracias por el espacio, por permitirme dar a conocer las propuestas, también por aceptar el debate, también Edgar. Al final de cuentas, la verdad es que los debates no dependen de los moderadores, sino que de las propuestas que se ponen sobre la mesa. Así que muchísimas gracias por el espacio. Yo solo quiero recordarle a las personas que están viendo que ahorita el 25 de junio sí vamos a tener una oportunidad histórica de perder Guatemala o de recuperarla, y lo que sí tenemos que entender es que no podemos esperar resultados diferentes si seguimos votando por eso. Así que muchísimas gracias. Víctor. No, solamente agradecerles a los 2, como les dije al inicio, por si hay alguna persona que no está por acá, yo de ustedes 2 los admiro a ambos en el sentido que normalmente dan la cara, o sea, de verdad cuando se les preguntan cosas, están en las redes sociales constantemente, yo los veo que responden en Twitter y que hacen aquí lives y le contestan a la gente, eso se agradece mucho. Y de verdad, ahorita que justamente como estabas ahí comentando, Samuel, que estos espacios no solamente sean en época electoral, recuérdense que las personas que posiblemente votan por ustedes, después les quieren preguntar, luego los quieren cuestionar, después quieren opinar acerca de las cosas que están pasando en el Congreso de la República. No se olviden, de verdad, de las personas, es lo único que les quiero decir, y mil gracias, de verdad, por aceptar la invitación y por estar por acá. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, nada más decirles lo mejor a cada uno y pues pueden continuar los lives en su perfil cada uno. Mira, yo te puedo pedir algo, Víctor, aquí públicamente. Yo quisiera claro, debatir con, no sé si la puedes invitar con, ¿cómo se llama la del PAN? Con Maciel Carrillo. Quisiera ver si hacer una invitación pública
porque yo vi que ella lanzó una propuesta de una Procuraduría de Defensa del Consumidor, entonces yo quiero hacer la invitación pública acá. Pues debatí con Samuel, entonces quisiera también ver si vos me puedes apoyar, quisiera yo debatir algunas ideas con él. Sí, claro. Sí, claro, el espacio está abierto. De hecho, Maciel está invitada, igual lo podemos decir de manera pública. Le hemos dejado tweets y la hemos etiquetado varias veces. Está invitada. Si ella quiere venir al espacio, pues saben cómo comunicarse con nosotros. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Éxitos a los tres. Nos vemos. Gracias. Gracias.